Hola, buenos días. Buenas tardes ya y noche. Mi nombre es Encarnación del Águila, soy la directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de aquí de Málaga. Y quisiera en primer lugar daros saludos de nuestro delegado territorial, don Mariano Ruiz Araujo, que no ha podido estar aquí, pero que para nosotros, el Centro de Prevención, estos actos como el que hoy se realizan son muy importantes. También, como no podría ser menos, agradecer a la Asociación FEDEORSE por la invitación a participar en este acto y al Ayuntamiento de Pizarra, su alcalde, por ofrecernos aquí este salón de actos para realizar esta jornada. La jornada que se va a realizar la fraguamos allí en el Centro de Prevención porque para nosotros es muy importante llegar a los empresarios que estáis aquí representados y explicaros un poquito cuál es la labor que podemos hacer todos en materia de prevención y que nos van a ayudar a que esos accidentes no se produzcan. Para ello vamos a contar hoy en esta jornada con dos ponentes que forman parte del personal de nuestro centro de prevención. Tenemos a Jesús González Pastor, que es nuestro jefe de prevención técnica, y a Joaquín Fernández, que es el jefe de estadística y información. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales, por si no lo conocéis, está en la avenida Juan 23, depende de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y nuestra función muchas veces se confunde con la inspección de trabajo. Nosotros nos complementamos con la inspección porque tenemos una relación muy estrecha con la inspección de trabajo, pero nuestra labor es otra que os voy a decir así por encima, aquellas labores que realizamos en el centro, y por supuesto somos el órgano especializado de la autoridad laboral, que la autoridad laboral es nuestro delegado en Málaga, nuestro delegado territorial Mariano Ruiz. Nosotros en nuestro centro, la administración de la Junta tiene facultades de promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Esa promoción de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por la Consejería a través de los centros de prevención, uno de los organismos a través de los centros de prevención de riesgos laborales, y esa es una de nuestras funciones en la labor de la prevención. En nuestros centros, entre otras, se realizan funciones de jornadas dirigidas a personal técnico en prevención, jornadas de especialización. Esta jornada la realizamos una vez al mes, más o menos, algunas veces, como la Semana de la Seguridad, realizamos más jornadas, y va dirigida a formar y a actualizar en los conocimientos a las personas que están dedicadas a la prevención, ¿vale? Aparte de esta jornada de especialización, que ya os digo, hacemos un mes, que desde aquí os invito a todos, a vosotros o a vuestros técnicos de prevención, a que asistáis a las mismas, porque se realizan enfoques de la prevención de distintas prismas, y muchas de estas jornadas estoy seguro que os va a interesar a los que estáis aquí hoy presentes. También realizamos jornadas de sensibilización. Esta jornada que hoy realizamos aquí en este centro es una jornada de sensibilización que va dirigida a la sociedad en su conjunto para concienciarla de la importancia de tener una cultura preventiva. Hoy os tenemos a vosotros, empresarios de aquí de Málaga, de esta comarca, pero también hemos tenido y tenemos campañas dirigidas a los niños. Todos los años realizamos una campaña que llamamos Segurito, que son campañas que realizamos en los colegios dirigidas a los niños de 5 y 6 años, en la que le hablamos de la prevención en su lenguaje. Pero esa prevención en su lenguaje es algo que van a aprender cuando estas personas jóvenes se incorporen al mundo laboral, que es muy importante que desde pequeños se dediquen y sepan cuando estamos hablando de un accidente, las posibilidades que tenemos de evitar ese accidente.
Por otro lado, tenemos también, y como ya he dicho, la colaboración estrecha con la Inspección de Trabajo. Somos el órgano especializado de la Administración Laboral y, como tal, colaboramos con ellos en todos los requerimientos que nos hacen. Esos requerimientos, la mayoría son para la investigación de accidentes mortales y graves. Afortunadamente espero que ninguno hayáis visto en ninguna situación donde hayamos tenido que acudir, pero cuando existe un accidente mortal, pues vamos nosotros con la inspección y nuestro técnico y hacemos la investigación. Y esa es, de los accidentes mortales o de especial relevancia, es una actuación inmediata. Es decir, se ocurre el accidente y a las pocas horas nosotros nos encontramos ya en el lugar de accidente. Después tenemos la investigación del resto de accidentes graves y algunos leves, que también lo investigamos porque hacemos una criba, digamos, de los accidentes que consideramos leves y que creemos que hay que investigar. Y ya os digo que vamos con ellos de la mano y hacemos una investigación porque tenemos, ya os digo, una investigación muy estrecha. No me quiero olvidar de ninguna competencia. Somos el órgano de recepción de los partes de accidentes. A través de la recepción de esos partes de accidentes, pues hacemos las estadísticas, que esas estadísticas a nivel provincial se las trasladamos a los distintos agentes sociales y también a Fiscalía, a la inspección. Nosotros tenemos unas comisiones provinciales de prevención cada tres meses, donde nos reunimos la inspección, los centros, salud, industria y los agentes sociales, y se habla de las estadísticas, se habla de las sanciones de la inspección, se habla en general de la prevención y de la necesidad que tenemos todos y del objetivo que vamos a tener en la prevención. Otro aspecto importante y que aquí se va a hablar, que lo va a hablar mi compañero Jesús, es de las subvenciones que nosotros damos dentro del centro de prevención para ayudar a vosotros, a los empresarios, a poder alcanzar mejoras en la seguridad y salud de vuestros trabajadores. Hay una línea de subvenciones que ha salido hace unos días, la orden de subvenciones, no todavía la convocatoria, sino la orden que lo regula, porque se ha modificado lo que había anteriormente. Y esta convocatoria, pues también os la va a explicar un poquito por encima Jesús, para que sepáis que es verdad que la labor que tenemos las administraciones públicas está limitada a una labor de promoción, de vigilancia, de control y sancionadora, que el verdadero, el último obligado a realizar la prevención dentro de las empresas son los empresarios, porque son los que tienen que cumplir con los deberes de protección de sus trabajadores. Pero sí, desde las administraciones nos gusta no, es nuestra obligación como promoción el colaborar, el intentar que esa obligación que tenéis los empresarios se haga de una manera más fácil y fácil. Yo no me creo, tenemos otras más funciones, pero vamos, también tenemos una labor de técnico habilitado, que ahí sí tenemos labores de requerimiento a las empresas, porque si va alguien de nuestro centro y dice y os requiere y tenéis que cumplirlo y tal, somos nosotros también, pero en colaboración con la inspección, y nosotros no podemos sancionar. La sanción la propone la Inspección de Trabajo. En general, como veis, las funciones que... y una labor que no me quiero, porque es una labor que os puede ayudar a vosotros, es nuestra labor de asesoramiento y a la empresa, a los trabajadores y a los representantes legales de los trabajadores de nuestro centro. El año pasado recibimos más de 400 consultas en materia de prevención de riesgos laborales. Os podéis dirigir a nosotros por teléfono, vía correo electrónico o personándose allí en el centro de prevención. Si tenéis, después de esta visita y ahora no surge nada, pero si posteriormente veis algún tema en materia de prevención de riesgos laborales que queráis que os asesore alguno de nuestros técnicos de prevención, estaremos encantados en nuestro centro de recibirlo. Todas las funciones, todas las labores que realizamos en el centro de prevención tienen una finalidad, y la finalidad es siniestralidad cero. Es la reducción de los accidentes hasta lo mínimo que podamos, y eso es nuestro objetivo, y es el objetivo que debe ser el objetivo de todos nosotros. La jornada de hoy, el objetivo es que logremos llegar hacia vosotros y que vosotros lleguéis
a vuestros centros de trabajo y que logremos entre todos la reducción de los accidentes de trabajo, porque los beneficios, eso sí es cierto y eso lo constatamos, los beneficios que tiene una buena prevención de riesgos laborales es tanto en productividad como en calidad de servicio, pero sobre todo uno y fundamental, que es la salvaguardia de la seguridad y salud de los trabajadores, que es un bien protegido y que debemos proteger entre todos. Por mi parte nada más, espero que la jornada de hoy sirva como un granito de arena más para que todos avancemos en esta reducción de la siniestralidad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. La mayoría, yo creo que casi todos me conocéis. Joaquín Galvez, presidente del FEDELORCE. Y bueno, en mi caso serían 3 agradecimientos. Primero a vosotros, a todos los que estáis de tarde aquí. Todos sabemos que no es sencillo, siempre lo decimos. Estamos después de la jornada laboral, lo normal sería esta hora ya y con el tiempo que tenemos pues estar una terracita tomando algo fresquito, y en cambio estamos aquí a echar otro ratito, y eso yo creo que demuestra que el empresariado que tenemos está motivado y tiene ganas de apostar algo más por su empresa, dedicando este ratito aparte de la jornada laboral normal. Entonces, para ahí mi agradecimiento a todos vosotros por estar aquí. Por otra parte, lógicamente, el agradecimiento al Centro de Prevención, porque me consta que se han volcado con nosotros. Yo el día que tuviste la reunión no pude asistir, pero estuvo Juanma Polo, estuvo Antonio Vázquez, de nuestra directiva, y Pablo Cabrera, y bueno, yo ya no me contaban que el recibimiento se quedaron hasta sorprendidos, porque sinceramente vamos pensando en funcionarios, en otra cosa, y se quedaron muy sorprendidos, sinceramente ya lo digo. Y bueno, y como no, el estar aquí hoy, que también pues, es un tema para nosotros que es de agradecer, porque volvemos lo mismo, en el horario, si para nosotros es complicado, pues yo sé que para vosotros pues también, ¿vale? Y bueno, y el tercer agradecimiento en este caso pues sería para el Ayuntamiento de Pizarra, aquí representado por Félix, pero es para todo el Ayuntamiento, porque siempre están volcados con nosotros. Como sabéis, de todos los pueblos en donde tenemos nuestro ámbito de actuación, Pizarra sería el más pequeño de todos, pero lo puedo decir porque todos sabemos y estamos de acuerdo que es donde más apoyo tenemos y donde más cómodos nos sentimos y más a gusto. Ahora vamos a firmar otro convenio de colaboración que tenemos ahí en marcha, en búsqueda del centro comercial abierto, que yo ya lo veo una realidad, porque todavía nos quedan muchos pasos que dar, pero yo estoy seguro que lo vamos a conseguir porque es muy bueno para todos. Y como siempre, pues prestándonos sus instalaciones, y para ir luego en el aperitivo relacional que tanto nos gusta, que también colabora siempre con nosotros. Y ya está, mi agradecimiento queda y no me extiendo más, que venimos a lo que venimos. Bueno, yo, en primer lugar, primero pedir disculpas, pues sinceramente me encantaría poder quedarme hoy, pero hay otras actividades, y en este caso pues requiere una actividad familiar, por lo tanto me he escapado 2 segundos de ir al colegio y he venido para acá, únicamente para desearles una buena tarde, para dar las gracias a Cani por estar hoy aquí acompañándonos, a los 2 ponentes, gracias por estar aquí hoy, sobre todo en un tema tan importante y que tanto preocupa al tejido empresarial de mi municipio, pero de la comarca del Guadalhorce y de la provincia de Málaga. Muchas veces, ¿cuántas veces no? Hemos dicho, y yo que he estado en la parte también empresarial, bueno, el tema de riesgos laborales, ¿no? Bueno, y nunca pasa nada, ¿no? Y nunca pasa, esto es lo normal, ¿no? Anda, pero ¿y para qué vamos a prepararnos hasta que pasa? Tienes mucha razón cuando lo has dicho, que tenemos que ir a que al final sea riesgo laboral cero. Hay determinadas profesiones que son más peligrosas que otras, está claro que hay muchas que requieren mucha más seguridad y otras que no. Pero yo quiero agradecer a los empresarios y las empresarias que estáis hoy aquí por el hecho de, como bien ha dicho Joaquín, apostar y venir aquí a echar un ratito más. Un ratito más porque queréis lo mejor para vuestra empresa, porque al final lo que queréis es ser mejores y ser más competitivos. Y el hecho de que tengamos hoy la oportunidad de que vengan a contaros de primera mano hacia dónde se va, qué es lo necesario, de qué manera debemos de actuar, y sobre todo el ofrecimiento que hacen o que han hecho, que es su nombre, para que la tengáis a vuestra disposición y para que de verdad, si tenéis algún tipo de duda pueda surgir, yo creo que eso no sucede muchas veces. Muchas veces los empresarios nos encontramos un poco perdidos de dónde tenemos que acudir en un momento determinado para este tema. Y eso yo creo que
que hoy los que estáis aquí lo debéis de aprovechar y lo debéis de hacer. Yo quiero agradecer vuestra presencia de nuevo. Quiero, como no podía ser de otra manera, agradecer a Fede Lorce, Joaquín, su presidente, pero a todos los que formáis esa familia que es Fede Lorce, el trabajo tan intenso que hacéis con los empresarios y las empresarias de nuestra comarca. Cada vez somos más, eso es bueno. Y lo bueno, que cuando estuvimos cuando las malas y ahora que empiezan a estar un poco mejores, pues lo que hay que hacer es mejorar en calidad y mejorar todo. Yo quiero saludar también al concejal de Desarrollo Local, una concejalía que tenemos dentro, a Javi, una concejalía que está encargada de que al final pues el comercio, los empresarios, pues podamos desarrollar en nuestro propio municipio ese tejido empresarial y ver de qué manera podemos darle dinamismo a nuestro municipio, y el cual pues yo lo tengo delegado en mi amigo Javi, y el cual pues tengo que estar agradecido. Y a la concejala de Cultura, que aunque la tengo aquí camuflada, dice que cultura es transversal y es todo, ¿no? Pues, pues bueno, a saludarla también. Pero mi último saludo es para ustedes, para los empresarios y las empresarias, por ser constantes, por estar ahí siempre, porque cuando pusieron una vez el pie encima, supisteis apartar el pie y volver a resurgir. Porque cuando la cosa venía mala, nunca tirasteis la toalla. Y yo creo que al final, siempre se ve un rayo de luz al final de ese camino. Y os lo tengo que agradecer. Agradezco que estéis aquí hoy. Agradezco que tiréis de este municipio hacia adelante. De este municipio y de los que nos visitáis de otros municipios de nuestra querida comarca. Agradeceros el que estéis aquí y estéis apostando. Porque hay que dejar de pensar en los localismos. Hay que pensar, eso ya lo hicimos en su día, cuando decidimos que la Asociación de Empresarios no debía ser local de un propio municipio, sino que debía ser algo global, algo que abarcara mucho más. Yo estoy orgulloso porque formé parte de esa primera junta directiva con Guadalpime, y el cual a día de hoy pues convertido en Fede Lorce, y que al final hace que esto funcione y que además vayamos a más, que es lo más importante. Pero os quiero agradecer a los empresarios y a las empresarias que no os aburráis, que sigáis ahí, que sigáis al pie del cañón, muy mal que muchas veces salgan las cosas, porque al final sois los que movéis el mundo, os lo puedo garantizar, y de ello estoy súper convencido. Y como bien ha apuntado Joaquín, y aquí termino, pues bueno, estamos volcados con el mundo, con el tejido empresarial de nuestra comarca, del municipio. Para nosotros es importantísimo, los empresarios, como bien he dicho, sois los que movéis la bola, sois los que de verdad esta pelota la echáis a rodar. Cuando los empresarios no están, la pelota se queda parada, y cuando el empresario está ahí, la empresaria, y la pelota puede funcionar. Y por ello, pues, como bien ha anunciado Joaquín, esta semana Pablo ha sido muy dura, porque hemos tenido que preparar, yo creo que nunca hemos preparado tantos papeles en tan poco tiempo, para intentar de que, ¿por qué no Pizarra pues llegue a ser centro comercial abierto? Tengamos nuestro centro comercial abierto, que en su día se inició, pero que se quedó en un cajón y al final no llegó al sitio. Por lo tanto, yo tengo que agradecer a Fede Lorce esas horas sin dormir, porque han sido muchas horas esta semana sin dormir, para poder pedir subvenciones. Que esto es verdad de que ahora mismo pues la única satisfacción que tenemos es que las hemos presentado en tiempo y forma, no tenemos más, pero yo estoy convencido que en un periodo medio esto nos va a dar satisfacciones bastante grandes y vamos a conseguir pues ser el primer centro comercial abierto de pueblos menores de 10.000 habitantes de toda Andalucía. Por lo tanto, ahí está, seguimos trabajando, seguimos empujando desde las instituciones, y yo la verdad que tengo que agradecer esta jornada. Vuelven los Jueves Innovador, y voy a intentar a ver si me puedo escapar al networking, porque a mí el networking me gusta intercambiar opiniones con todos y cada uno de vosotros. La verdad que intentaré a ver si me puedo escapar. Por tanto, que disfrutéis, pero sobre todo que aprendáis y que aprovechéis de verdad que hoy, que lo que tenemos aquí es bastante bueno y os puede ayudar mucho en vuestro día a día y en vuestra empresa. Muchísimas gracias. Todo, ¿no? Cuidado, Carlos. Uy, vamos a hacer eso.
buenas tardes, noches ya a todos. De una de las áreas que ha contado mi directora, pues yo soy el responsable, Joaquín Fernández, como ponéis, y llevo el área que ella ha contado de la formación, la que se encarga de organizar jornadas de promoción de la información sobre prevención de riesgos laborales, y también llevo la custodia del Plan Delta, donde se registran obligatoriamente todos los accidentes que se producen en la provincia de Málaga. De nuestro Delta sale la información oficial que se publica luego en España, en Andalucía primero, después en España, de todos los accidentes leves, graves, muy graves y mortales que se producen en Málaga en concreto, en el área que yo llevo. Bueno, en la media horita que tenemos en esta primera parte de la ponencia que voy a dar yo, después dará otra media horita Jesús, y después en los 10 últimos minutos finales entraré yo para contar un poquito las responsabilidades legales, por lo menos para que sepáis cómo se cuecen estos permisos. Ya me dijo Jesús que se le caía el mando y efectivamente. Bueno, vamos a ver, de todas maneras si no le damos con el dedo. Voy a tratar de explicar en esta media hora un poquito de totum revolutum de muchos conceptos que hay para que lo tengáis en claro. A nosotros nos resulta siempre más complicado llegar a los empresarios, siempre vienen a nuestra jornada los técnicos se saben el tema, pero el empresario luego esto siempre le pilla de lejos. Y entonces me agrada mucho que estén hoy aquí empresarios y empresarias porque les vamos a poder explicar un poquito de qué va esto del mundillo de la prevención, las responsabilidades, qué son los accidentes, qué son las enfermedades y cómo tienen que actuar. Bueno. Definición de trabajo, que es una actividad social organizada para que el ser humano satisfaga sus necesidades. Estos son actividades regladas. Trabajadores, esto vamos a ir pasando porque no tenemos muchísimo tiempo. Salud laboral. Que lo que se trata es de mantener la salud laboral de nuestros trabajadores. Y para ello lo que nos viene ni pintado es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Salud laboral es cuando se tiene bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Un equilibrio entre los tres estados. No es el concepto antiguo que había de la ausencia de daño o enfermedad. No por estar sano significa que gocemos de salud laboral. Porque en el trabajo hay otras cosas aparte de la salud pura y dura, que es estar cómodamente, mentalmente y socialmente, lo que se llama la organización del trabajo, estar cómodo con nuestros compañeros y con nuestros jefes. Ese compendio de esas tres cosas hace que estemos cómodos en el trabajo. Pero tenemos riesgos, y la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo también nos lo dice. ¿Qué riesgos tenemos trabajando? Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, insatisfacción, fatiga, envejecimiento prematuro, estrés. Todo esto nos lo define la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué se provoca esto? Por las condiciones de trabajo. Si las condiciones de trabajo no son buenas, es un factor de estos posibles riesgos. El medio ambiente de trabajo. Medio ambiente no me estoy refiriendo al medio ambiente de la calle, sino al medio ambiente propio del ambiente de trabajo. Que haya contaminantes físicos, por ejemplo el polvo, que haya contaminantes químicos, que haya contaminantes biológicos. Si hay algo de esto que falla, ya tenemos problemas en cuanto a la salud laboral. A veces carga de trabajo física o mental. No solo la física, que es la que más se conoce, sino la mental también. Y la organización del trabajo. Esto es lo que últimamente estamos más tratando de mentalizar a los empresarios y a los trabajadores. Una buena organización del trabajo hace que disminuyan los accidentes. A veces hay accidentes de trabajo que nosotros investigamos que no le encontramos un motivo técnico de por qué lo ha habido. Y nos damos cuenta, arañando profundamente, que es que había una mala organización del trabajo. Con lo cual, los trabajadores estaban tensos, cabreados, enfadados, y eso provoca distracciones, dejarse llevar por la inercia y provoca eso de accidentes. Esto es lo que está hoy más... se llamaba una de las nuevas tecnologías para controlar esto, pero ya no es tan nuevo, ya estamos avanzando bastante en la organización del trabajo. El daño laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define clarísimamente lo que es el daño laboral. Tenemos una ley marco, que es la Ley 31 de 1995, que supongo que las conoceréis, si no os la intentaré yo explicar algo de ella en esta media hora, que es la ley que regula las relaciones del trabajo de los trabajadores con los empresarios desde el punto de vista de la salud laboral. Y se define como daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o como consecuencia del trabajo.
Eso está clarísimamente en uno de los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la famosa Ley 31 del 95, que han pasado ya unas pilas de años, cuando todo el mundo se cree que es muy nueva. De nueva ya no tiene nada. Se publicó en el año 95 y ya podéis contar los de años que llevamos. ¿Cuáles serían esos daños laborales? Pues las lesiones que tengamos en nuestro cuerpo derivadas de esos accidentes de trabajo. O bien, una lesión también son enfermedades, un daño laboral también son las enfermedades profesionales. Patologías también resultantes de fatiga física y mental, o de estrés psicosocial, o factores de riesgo cardiovascular. Todo esto provocan daños laborales. La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 156, ya empieza a dar definiciones propias con las que nos manejamos actualmente. Por ejemplo, accidente de trabajo. Y dice la ley: es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia de trabajo que efectúe por cuenta ajena. Es decir, trabajadores que están contratados o en plantilla que trabajan por cuenta ajena. ¿Qué pasa con los autónomos? Los autónomos están, en principio, fuera del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿No están cubiertos? Sí. No, en teoría no están cubiertos porque no les rige la prevención de riesgos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero ahora veremos que a partir del 2002, si no me falla la memoria, voluntariamente el trabajador anónimo puede contratar con una mutua, que después veremos lo que es, para que le cubra los riesgos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Pero en principio nosotros manejamos trabajadores por cuenta ajena, que es lo que prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué consecuencias hay de los accidentes? Pues materiales, los daños en la instalación, etcétera, etcétera, y personales, que son las psíquicas, dolorosas, funcionales, estructurales, la muerte. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de la Seguridad Social, nos define en su articulado todos los conceptos que tenéis que saber como empresario que son accidentes de trabajo. A veces va a llegar un trabajador y va a decir: oye, que esto ha sido un accidente de trabajo. ¿Esto cómo va a ser un accidente de trabajo? Pues hay muchas más cosas de las que nosotros nos creemos. Y aquí la propia ley las define. Los accidentes en general, enfermedades en las que el trabajo es una causa determinada y no esté incluida en la lista de enfermedades profesionales, también. Ya veremos luego que las enfermedades profesionales es una cosa muy reglada y muy tasada. Son sota, caballo y rey. Tiene que ser haciendo una actividad y con un tipo especial de sustancia o contaminante, o lo que la provoque. Si no se dan esas premisas, esa enfermedad no es profesional. Pero ojo, pero si ha sido consecuencia del trabajo, ¿qué hacemos? Pues se considerará como accidente de trabajo. Esa enfermedad que no está catalogada como profesional, pero sí es consecuencia del trabajo. La ley lo prevé así. Enfermedades preexistentes que se agraven por el desempeño del trabajo. Esto no es fácil demostrarlo, pero si se demuestra, sería también un accidente de trabajo y estaría cubierto por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Enfermedades intercurrentes. Estos son, por ejemplo, cuando tú vas por un accidente de trabajo a un hospital y te contagian otra cosa. Pues eso ya también se considera accidente de trabajo, porque el trabajador no tiene culpa de que haya una legionela, por ejemplo, allí pululando por el ambiente y se le contagia. Entonces, hay una serie de enfermedades que se cogen como consecuencia, por ejemplo, de la asistencia hospitalaria, y esas serían accidentes de trabajo según la ley. También son accidentes de trabajo en los trabajadores por cuenta ajena, después veremos las diferencias con los de los autónomos, el accidente in itinere, que es el accidente al ir y al volver del trabajo. Sobre esto hay jurisprudencia, sobre si se desvió para tomarse una cerveza o hizo un camino más largo porque iba a recoger al niño de la escuela. Ahí normalmente estas cosas terminan en tribunales y la jurisprudencia dictamina si es o no. Pero en general, el camino habitual de ida o de regreso en los horarios de entrada y de salida del trabajo, si se produce un accidente, eso es un accidente de trabajo. Que te atropellen o que tropieces en la acera y te abra una brecha en la cabeza. También son accidentes de trabajo los accidentes sufridos en desplazamiento durante la jornada laboral. Los famosos accidentes que llamamos en misión. Por ejemplo, un herrero que tiene que montar una reja, pues coge, la echa en su coche y se va a la obra a montarla y por el camino tiene un accidente. Eso es un accidente en misión, también es accidente de trabajo. A veces los empresarios o voluntariamente el trabajador hace tareas que no son propias, suyas, a las que está preparado y acostumbrado.
eso también se considera si tiene un accidente, haciendo esas tareas para las que no se le ha dado una orden específica, que la ha hecho por ayudar. ¿Cuántas veces vamos a un accidente de una electrocución porque el que estaba allí falló el equipo y fue a echar una mano y no era electricista ni tenía ni factores idea de cómo que ello funcionaba? No era su tarea, pero es un accidente de trabajo. Todo esto viene definido en el artículo este que os he comentado, 156 de la Ley General de la Seguridad Social. También se tienen con la consideración de accidente de trabajo los sufridos con ocasión del desempeño de cargos de carácter sindical. El personal sindical que está liberado se les considera, si durante su jornada tienen un accidente, como accidente de trabajo. Y también los acaecidos en actos de salvamento cuando estén relacionados con el trabajo. Ocurre un incendio, ocurre una inundación y se empieza uno a ayudar a otro y se accidentan, pues en ese acto de salvamento esos accidentes se consideran accidentes de trabajo. La ley dice que hay que presumir siempre, salvo prueba en contraria, que son constitutivos de accidentes de trabajo las lesiones que se sufran siempre durante el tiempo y en el lugar de trabajo. O sea que de entrada, en principio, ese accidente hay que declararlo como accidente de trabajo. Y ya después, si hay disparidad de criterios, se tiene que resolver por otra vía. Pero en principio tenemos que presumir, por la ley, porque lo dice la ley, que todo lo que se produzca dentro de la jornada de trabajo y en horario de trabajo es accidente de trabajo. No tendrán tal consideración, que hay algunas excepciones que las prevé la Ley General de la Seguridad Social, los que sean debidas a fuerza mayor extraña al trabajo, cosas que no guarden ninguna relación con el trabajo, o bien debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador. El tema de la imprudencia temeraria es muy difícil de determinar y acaba siempre en los jueces. ¿Qué es la imprudencia temeraria y cuál es la imprudencia profesional? La no temeraria, la de que está uno acostumbrado a hacerlo siempre y le pierde el miedo. Eso sería en teoría la imprudencia no temeraria, la temeraria es otra. No impide en la calificación de accidente de trabajo la imprudencia profesional que acabo de comentaros, consecuencia del ejercicio habitual. Eso sería una imprudencia no temeraria y por eso se califica como accidente de trabajo. Y también los que son consecuencias de culpa civil o similar del empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero cuando guarden relación con el trabajo. Todos los demás casos que veamos de accidentes, que no hemos contemplado aquí ni como excepciones, son accidentes no laborales. Y eso lo dice el artículo 158 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y qué pasa con estos accidentes que no son laborales? Que no tienen derecho a una especial protección que tienen los trabajadores cuando se les define como accidente de trabajo. ¿Cuál es esta especial protección? Que no hay un periodo previo de cotización. Desde a ti te contratan hoy a las 8 de la mañana y a las 8 y 1 minuto tienes un accidente y todo está cubierto. Todas las consecuencias físicas y económicas que provoque ese accidente, te lo cubre esa protección especial que te da la consideración de accidente de trabajo. No es como cuando nos apuntamos en un seguro de un médico y nos dicen tienes de carencia 9 meses, vaya que venga aquí con cosas engañadas. No, el trabajador tiene protección inmediata, no hay periodo previo de cotización. Es una responsabilidad asegurable y que para la reparación y para la subsistencia, es decir, te curan y te mantienen bien durante un periodo. Eso es lo que se encargan las mutuas, que después ya veremos. Y luego una protección muy especial, y aquí habla mi amigo Olmedo Vázquez, es el recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones es una cosa, hablando en plata, criminal para los empresarios. Se previó para darle, es lo que pienso yo personalmente, ¿no? Se previó esto del recargo de prestaciones para defender a capa y espada al trabajador y no se valoraron consecuentemente las posibles consecuencias. Luego quizás lo explicaré más despacio, pero si no lo explico ahora y después lo saltamos. El recargo de prestación, cuando se produce un accidente de trabajo que provoca algún tipo de invalidez parcial o total y te va a dar una prestación de por vida a la Seguridad Social, si el inspector de trabajo, fruto de su informe y del informe nuestro que hacemos conjuntamente sobre las condiciones técnicas de seguridad de lo que hace el bien durante el accidente, si se descubre que el empresario pasaba olímpicamente de mantener de condiciones de seguridad, el inspector de trabajo en la propuesta de sanción que le hace a nuestro delegado provincial, que es la autoridad laboral, que es quien realmente sanciona, puede fijar lo que se llama un recargo de prestaciones. Significa que si a esa persona, supongamos, voy a inventar una cifra, le dan 100 euros al mes de por vida, por esa invalidez de un dedo que le haya provocado, por lo que sea, la paga que le den,
el inspector de trabajo, con la sanción de la autoridad laboral, puede decretar que además se le dé entre un 30 y un 50%. Y esa cantidad no es asegurable por ley. Eso lo tuvimos una charla el otro día con uno de vosotros. Esa cantidad, aunque os la ofrezcan como asegurable, algunas compañías de seguro, no es asegurable. Ese es el peligro que tiene para el empresario, que puede ser una ruina. Imaginaros un trabajador vuestro que con 20 años la putan una mano. Ese hombre tiene una vida laboral, hoy día creo que hasta los 67, dentro de 2 o 3 años lo mejor hasta los 70, no sabemos cuándo nos vamos a jubilar. De por vida hay que pagarle ese recargo de prestaciones por el empresario, además del de la Seguridad Social, hasta que se jubile. Y además hay que capitalizarlo de una vez en ese momento que se le da la sanción. O sea que si me sancionan hoy tengo que reunir esa cantidad de dinero y depositarla en la Seguridad Social. Eso puede ser la ruina para un empresario pequeño. Se previó que no fuera asegurable para defender al trabajador y tenemos ese daño colateral, digamos, ¿no? Como se dice en las películas, ese daño colateral de que puede ser un problema para el empresario, que haya que vender la empresa y cerrarla para poder capitalizar esa suma hasta que la persona cumpla 65 años o 67. Eso es el recargo de prestaciones, que es esa protección especial que le da la ley a los trabajadores. Entonces, quiero que lo tengáis en cuenta para que sepáis lo que os estáis jugando. No es para asustaros, es para que sepáis cómo van las cosas, ¿no? Hablábamos de que los trabajadores por cuenta propia no estaban sujetos a las obligaciones de esta ley y por tanto a las protecciones. Pero en el año, no sé si lo tengo aquí puesto, sí, en el año 2002 hay una ley, la ley 53, que dijo que voluntariamente los trabajadores autónomos pueden contratar con las mutuas como hacen los empresarios para sus trabajadores. Y están cubiertos a los efectos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Pagan su cuota a la mutua y están cubiertos. La ley sigue sin pillarle. De hecho, ahora veremos que ellos no se rigen por las mismas definiciones de accidente de trabajo. Casi todo igual, menos algunas excepciones. Pasamos esto, que estoy explicando lo que he dicho de palabras. Sí, lo que decía aquí, que no es coincidente. No es coincidente exactamente los conceptos de accidente de trabajo. Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta, voy a leer textualmente lo que dice la definición, y que determina su inclusión en el campo de aplicación de dicho régimen, pero siempre y cuando se pruebe conexión con el trabajo realizado por cuenta propia. No hay que demostrarlo, no como en el anterior caso que se presume, si es dentro del horario, que automáticamente un autónomo en teoría no tiene horario, ni tiene vivienda para ir y desplazar. Por eso el accidente in itinere, lo pondré por aquí más adelante, no está. Sí tienen en consideración los de salvamento, lesiones durante el tiempo y lugar de trabajo cuando se pruebe la conexión, enfermedades no profesionales, las mismas, pero que sean como consecuencia del trabajo, todo esto demostrándolo exactamente igual, y voy a decir lo que no está. A diferencia del régimen general de la Seguridad Social, no existe presunción de laboralidad, sino que hay que probarlo. Claro. Me refiero a esto porque hay muchos pequeños empresarios, sí tenéis trabajadores por cuenta ajena, aunque seáis autónomos y trabajéis allí, pero vosotros no estáis cubiertos. Podéis cubriros contratando de esta manera, por si alguien nos lo ha informado. El empresario que está trabajando, que es autónomo y está trabajando y tiene trabajadores en su cuenta, tiene una mutua para los trabajadores. Puede tenerla para él también desde el año 2003, que hemos visto que salió esta ley. Los accidentes tienen costes. Lo voy a contar rápido, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy fatal. ¿Qué costes hay? Hay costes humanos y costes económicos para el empresario, para la sociedad y para el trabajador. Para el accidentado tenemos costes humanos: dolor, sufrimiento, pérdida de la capacidad de la profesión, sufrimiento de la familia, marginación social del accidentado si queda con alguna secuela, y coste económico. El accidentado va a tener una disminución temporal de ingresos. Imaginaros que hacía horas extraordinarias, de las que están reguladas por ley que se pueden hacer, esas las pierde, va a tener su paga, pero no va a tener su paga, su horario de extraordinarias, gastos adicionales que a lo mejor no te va a cubrir, o por el babulla vas a tener que ir a comprarte unas medicinas que no te ha dado tiempo que te receten. Al final todo esto genera gastos y el trabajador los va a tener. La sociedad pierde gente, hay coste humano, hay muerte, hay minusvalía, hay lesiones graves, hay un deterioro de la calidad de vida de la sociedad si está llena de gente accidentada, y hay costes económicos, indemnizaciones de la Seguridad Social, costes ocultos.
deterioro de bienes, actuaciones de procesos judiciales, menos recursos para el trabajo. Y para la empresa, coste humano porque perdemos gente que ya estaba preparada. Vamos a volvernos ahora monetaristas y olvidémonos del factor humano. Si tenemos a tíos formados y se nos accidentan, hay que formar otro y pagarle y tenerlo allí mientras está el otro de baja. Más gastos. Problemas para el equipo humano de la empresa si tenéis un equipo humano encargado del papeleo. Juicios, condenas, presiones sociológicas, los trabajadores se ponen en huelga. ¡Qué mal estamos aquí! Las máquinas no están protegidas. Todo esto provoca eso. Costes económicos. Los contabilizados son muy fáciles. Las primas de los seguros, los salarios, las indemnizaciones, pero luego hay unos costes ocultos que nadie lo ha contabilizado, salvo algunos estudios que hay que hemos leído, y son del orden de 4 o 5 veces los contabilizados. ¿Dónde están esos costes ocultos? Tiempo que pierde el compañero y el mando cuando hay un accidente. Si se nos accidenta un compañero, vamos a por él. ¿Qué ha pasado? Todo el mundo deja de trabajar, se para una cadena de producción. Primero auxilio, hay que auxiliarlo, gastos materiales. Daño a los equipos y las instalaciones probablemente, si ha sido un accidente con una máquina. Interferencia en la producción, gastos que no se compensan de los gastos generales de la empresa. Por ejemplo, nosotros seguimos pagando energía y alquileres porque la empresa está encendida, funcionando, sin embargo ese rato no se está produciendo. Vale, son expertos en contabilidad, ya sabéis que esto va a costes que no están compensados. Procesos y condenas judiciales, conflictos laborales y pérdidas de imagen y mercado. Yo me acuerdo desde que era pequeño que había en 2 sitios, en una de las Renault que había en la carretera Cali, que ya no existe, y en la fábrica del amoníaco, para los que seáis más mayores, unos carteles gigantes que decían: llevamos 151 días sin accidente. Al día siguiente, llevamos 152. Eso es imagen, pues eso se pierde con los accidentes cuando hay publicidad. Vamos a dejar de los accidentes y vamos a ver las enfermedades profesionales, también reguladas por la Ley General de la Seguridad Social. Se entenderá por enfermedad profesional la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, volvemos a lo de siempre, en las actividades que se especifiquen en un cuadro que se apruebe, que están aprobados los cuadros, se van modificando periódicamente, y que esté provocada por la acción de ciertos elementos contabilizados y para cierto tipo de actividades que están contabilizadas. Muy reglado y muy cerrado. Y lo que no esté ahí, hay que considerarlo, si es una enfermedad del trabajo, como accidente de trabajo. Cosas interesantes que... ¿En qué se diferencia la enfermedad profesional del accidente de trabajo? No es una cosa abrupta y rápida como es un accidente, tiene un inicio lento. Lento y además no nos damos cuenta. No está oculto, aparece retardadamente. Por ejemplo, la sordera industrial. Yo que está trabajando en ruido, pues hoy oigo tal, al día siguiente oigo un pelín menos, al día siguiente un pelín menos, y cuando quieres darte cuenta eres sordo perdido. No nos damos cuenta porque nos oímos todos los días, pero es como el que tiene un hijo y se va a la mili y cuando vuelve el niño está así y no se ha dado cuenta que ha crecido porque no lo ha visto. Eso pasa con la sordera. Como vamos día a día viendo a nuestros hijos, no los vemos crecer, pero si no lo viéramos durante un mes, diríamos: uy, ¿cómo cambian este mes? Pues eso pasa con la sordera. Oculto, de aparición retardada, previsible, se conoce porque indicios de lo que va a ocurrir, y es progresiva, va aumentando el nivel poco a poco. ¿Qué requisito hay? Que la enfermedad sea contraída a consecuencia del trabajo por cuenta ajena, lo repito, que sea consecuencia de las actividades del cuadro de enfermedades y que esté por la acción de esa sustancia que está recogida en ese cuadro de enfermedades. Hay excepciones. Se considera accidente no laboral el que, conforme a lo establecido al artículo 156, no tenga carácter de accidente de trabajo. Se considera que constituye enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan condiciones de accidente de trabajo ni de enfermedades profesionales. O sea, que habrá en enfermedades 3 tipos: la profesional, reglada por el cuadro de enfermedades; la derivada del trabajo, que no es profesional y la consideraremos entre comillas como accidente de trabajo para defender al trabajador; y la común, el que coge un resfriado y ese pues va al médico de cabecera, no va al médico de la mutua. La calificación de una enfermedad como profesional corresponde a la entidad gestora respectiva, que es el INS o el Instituto Social de la Marina para los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de que se tramite por las mutuas. Las antiguas mutuas, las MATET de accidente de trabajo, no sé si he corregido esta transparencia, creo que sí la he corregido todas, a lo mejor algunas se me ha corregido, porque hace poco cambiaron de nombre. Ahora se llaman mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y antes se llamaban mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, pero es lo mismo, le han cambiado el nombre como el que le cambia el collar al pelo.
La entidad gestora colaboradora que asume la protección de las contingencias profesionales elabora y tramita el parte de enfermedad profesional. Se me ha olvidado deciros que igual que tenemos dos tipos de documentos oficiales. El parte de accidente de trabajo, que se gestiona en mi área a través del sistema Delta, y el parte de enfermedad profesional que se tramita por salud a través de un sistema de gestión que se llama el CEPROS. Igual que hay otro sistema de gestión que tiene de indicios, de sospecha de enfermedades profesionales, que también se está lleva funcionando no excesivo tiempo. La declaración de una enfermedad como contingencia profesional supone ventajas económicas para el trabajador, lo mismo que provocan los de los accidentes de trabajo, esta protección especial que ellos tienen. Los trabajadores por cuenta propia no pueden tener enfermedades profesionales, no las van a tener desde los puntos de ámbito legal de la Ley de Prevención de Irregularidades, pero sí, si se acogen voluntariamente desde el año 2003 a pagar una mutua, estarán cubiertos al menos por las prestaciones económicas de reparación y subsistencia. Luego, si aquí hay algún trabajador autónomo que es empresario autónomo y tiene trabajadores a su cargo, puede él contratarse también como autónomo voluntario en la misma mutua que tenga sus trabajadores, o en otra. El cuadro de enfermedades profesionales último es muy reciente. Por el Real Decreto que veis ahí, 257 de 2018. Esto nada más que para que sepáis que el anterior era del 2006 y el anterior era del año 78, 80 y algo, no me acuerdo muy bien de memoria, pero no transmito lo de enfermedades profesionales y no me acuerdo muy bien, pero periódicamente se van añadiendo o se van quitando o se van modificando la lista de ese tipo de enfermedades y de ese tipo de componentes que las provocan. Pasamos de aquí. Bueno, lo que dije antes, el resumen, nos vamos a encontrar entonces cuando un trabajador esté enfermo con tres tipos de enfermedades: la profesional, ajustada a todo esto; las enfermedades, el accidente de trabajo, que es una enfermedad del trabajo que no se puede meter dentro del cuadro; o la enfermedad común, que no tiene derecho a esta protección especial que tiene derecho el trabajo. Las listas de enfermedades profesionales hay varias, las que he dicho antes, la última del año 2018, y hay 6 grupos para que lo sepáis. Enfermedades que es producidas por agentes químicos, por agentes físicos el segundo, por agentes biológicos el tercero, provocadas por inhalación de sustancias que no estén en los anteriores apartados, en la piel que no estén en los anteriores apartados, y los que sean provocados por agentes carcinogénicos, cancerígenos. Vamos a hablar de las mutuas y terminamos. Que como vamos de tiempo, sí, no sé, porque este reloj está fallando. Vamos más o menos bien, ¿no? Unos minutillos nos quedan. La Ley General de Seguridad Social, en su artículo 80, cambió ya la definición de las mutuas y ahora se llaman mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Son asociaciones privadas de empresarios, constituidas mediante autorización por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No sé si nos llamamos ahora así, con este último cambio de gobierno que ha habido reciente, creo que ahora hemos cambiado otra vez de nombre. Pero en fin, el Ministerio se encarga de empleo. Y se inscriben en un registro especial que depende del Ministerio. Y tienen como finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social bajo la dirección y tutela del Ministerio y de la Seguridad Social. Son sin ánimo de lucro y asumen este tipo de responsabilidad. Una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se extienden en su ámbito a todo el territorio nacional. Las funciones de las mutuas son gestión, lo que hemos hablado yo, lo que he contado por encima, gestión de las prestaciones económicas, de la asistencia sanitaria, incluida rehabilitación. O sea que el trabajador se le acompaña todo el tiempo que dure su accidente de trabajo o su enfermedad. También se encargan de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Estos son unos encargos que aparte tienen la mutua independientemente de los accidentes de trabajo. Gestión de las prestaciones de riesgo durante el embarazo, durante la lactancia. Gestión por cese de actividades de trabajadores por cuenta propia. En fin, tienen otra serie de cosas que se salen del ámbito propio de lo que nos lleva aquí hoy, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ya que tiene el Ministerio, pues aprovecha más cosas para ellas. Libertad de elección. En España hay libertad, al igual que en muchos países europeos, la mayoría hay libertad de elección. Nos podemos ir a la mutua que nos dé la gana. En Alemania, por ejemplo, es diferente, o era diferente, no sé si habrá cambiado. Pero hasta hace no mucho, en Alemania las mutuas eran por sectores. El transporte, pues todo el mundo tenía que ir a esa mutua. El comercio, todo el mundo iba a esa mutua. El metal, todo el mundo iba a esa mutua. Aquí, no. Aquí las mutuas se encargan de todos los sectores y uno se puede apuntar voluntariamente a la mutua que uno quiera. Podemos elegir libremente. Ya hemos visto las prestaciones, no sé por qué aquí me salió repetido el hacer montaje.
prestaciones recuperadoras, lo que hemos visto, todo lo que conlleva el accidente desde el principio. No sé si contaron algunos artículos de la Ley de Prevención de Irregularidades. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo paramos ya y si acaso luego charlamos en el aspecto final. Les dejo la palabra y de todas maneras me quedan 3 meses para jubilarme, pero en estos 3 meses me podéis llamar por teléfono, que estoy allí ahora en verano parado con los temas de la formación. Nada más que nos dedicamos a llevar el faldeta, porque en verano como se para todo, no hay gente para que venga a la jornada para que la vamos a organizar. Salir más bueno, tú lo tienes ahí, perfecto. Te demos el mayor final de la se me han caído, es que tú me dijiste no me quedaba, que tira la tapadera floja, eso tira la pila. Pero dale con el dedito, Jesús. Con la pregunta del profesor no creo. No, mira, no se me cae la clase que Bueno, buenas noches, yo soy Jesús González, jefe del área de prevención técnica, ingeniero de minas, compañero de Joaquín y de Encarni, esposo de María José, que ha venido, que es empresaria, y cuñado de Silvia, que es también de Pedroche. Yo vengo a contaros un poco lo que es una serie de temas, que voy a ir un poquillo rápido para no aburriros más de la cuenta. Vamos a tocar primero lo que es la gestión preventiva en la empresa, tocando qué es la integración, el plan de prevención, en qué consiste, el por qué la evaluación de riesgos y todo esto. Hablaremos de los posibles modelos de gestión que tenéis obligación de asumir como empresarios. Hablaremos de otra obligación que tiene la empresa, que es la participación y representación de los trabajadores en todas las decisiones en materia de prevención de riesgos laborales. Y luego un tema interesante son unas subvenciones que, como ha comentado la directora, pues coincide que la orden de incentivos, la orden reguladora de bases salió publicada este pasado lunes. Vamos a empezar tocando unos poquillos conceptos generales. En principio, lo que es riesgo laboral. Riesgo laboral, como ha comentado Joaquín, consiste en el trinomio que es posibilidad de daño durante el trabajo. Esa posibilidad de daño, esa probabilidad de que tenga un daño, puede ser en función de la severidad que tenga ese daño que se produzca durante el trabajo. Me va a marcar lo que es la calificación posible del accidente que tenga yo. La prevención de riesgos laborales pretende ser el conjunto de actividades y medidas que intentan promover lo que es la seguridad y salud en el trabajo, lo que he explicado antes, el bienestar físico, emocional que tiene una persona a la hora de trabajar, desempeñar su puesto de trabajo. Pretende identificar, evaluar y controlar todo lo que son los posibles riesgos que haya y fomentar aquellas actividades que relacionadas con un riesgo laboral me impidan que se materialicen en un accidente laboral. Para ello, la prevención de riesgos laborales se divide en 4 especialidades. Entonces, la primera especialidad es la seguridad en el trabajo. Básicamente es lo que entendemos tradicionalmente por accidentes. Los accidentes que tenemos, un atrapamiento con un objeto, un golpe con cualquier cosa, cualquier accidente de tipo traumático, caída al mismo nivel, caída al distinto nivel, etc. Lo que habitualmente entendemos por un accidente, un corte, una electrocución, cualquier tipo de accidente tipo traumático es lo que hemos entendido siempre por lo que vigila la seguridad. La higiene es la exposición a distintos aspectos ambientales, como por ejemplo el polvo de serrín de una maderería, cualquier tipo de producto químico, tóxico, corrosivo, inflamable, etcétera, a radiaciones ionizantes, pues como puede ser una clínica dental, que puede tener un aparato de rayos, a agentes biológicos, como puede ser cualquier clínica veterinaria, como puede ser cualquier clínica, agentes físicos, como puede ser el tema del ruido, el que comentaba Joaquín, de que puede provocar una hipoacusia o debido a un exceso de ruido que tenemos en el puesto de trabajo, o a los aspectos ambientales a la hora de trabajar, cualquier trabajador que tenga que trabajar en la calle. La tercera especialidad, ergonomía y psicosociología aplicada. La parte de ergonomía en la que estudia cómo afecta el entorno laboral a la salud de las personas que trabajan.
es la típico de cómo hay que poner monitores en un puesto de pantalla de visualización de datos. Otro aspecto es que temas posturales podemos tener, pues, por ejemplo, en lo que es la manipulación manual de cargas o en cualquier actividad que tengamos. Y por parte de la psicosociología aplicada, todo lo que puede afectarnos en el puesto de trabajo, por ejemplo, el síndrome del quemado, lo que puede ser el tema del mobbing o actividades como puede ser agresiones sexuales o agresiones como es el mobbing, una agresión de tipo laboral, o lo que es los efectos que puede sufrir una persona debido al estrés laboral. Y hay una última y cuarta especialidad, que es la de medicina del trabajo, que es lo que siempre se conoce tradicionalmente pues, como los reconocimientos médicos, que los reconocimientos médicos lo que pretenden es ver la compatibilidad entre mi estado de salud conocido y los riesgos a los que estoy expuesto por desempeñar mi estado de trabajo. Esa compatibilidad es lo que lleva a que yo pueda desempeñar mi puesto de trabajo en condiciones de seguridad y salud y no haya una enfermedad, como ha comentado antes Joaquín, que se vea agravada por efectos de yo desempeñar mi puesto de trabajo en mi organización. Base legal hay fundamentalmente para todo lo que es la gestión de la prevención, son dos. La madre de todo el invento, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31 del 95, pero luego está el Reglamento de Servicios de Prevención, que es el Real Decreto 39/1997. Fundamentalmente, lo que voy a comentaros están en estas dos normas. La ley que obliga a la empresa a garantizar la seguridad y salud en el trabajo a través de la prevención de riesgos laborales. Las personas responsables de las empresas, las empresarias o empresarios, están obligadas a garantizar la seguridad y salud en el trabajo de todas las personas que dependen de ellos. ¿Cómo? Pues con la que hemos estado hablando, pues vigilando la seguridad en el trabajo, la medicina industrial, la ergonomía y psicosociología y lo que es la medicina del trabajo. Respecto a la seguridad del trabajo, tendrá que preocuparse de las condiciones materiales que provocan esos accidentes de trabajo. Con respecto a la higiene del trabajo, las condiciones ambientales que nos provocan esos posibles accidentes de trabajo. Respecto a la ergonomía y psicosociología, aquellas condiciones posturales u organizativas que afectan a la seguridad y salud laboral. Y respecto a la medicina, la aptitud, la compatibilidad entre mi estado de salud conocido y los riesgos a los que yo estoy expuesto por desempeñar ese puesto de trabajo. Entonces, esto, donde aquí hemos tenido antes al alcalde. A mí me encanta lo de los alcaldes, ¿no? Yo trabajo en la función pública. Los alcaldes están también sujetos a esto. Esto le afecta a todos los sectores, no solamente a la pyme, a la micropyme, a la gran empresa, a la muy gran empresa, a las mayores empresas que normalmente somos las administraciones. Yo trabajo en la empresa más grande que hay en Andalucía, que es la Junta de Andalucía. Nosotros estamos obligados también por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque seamos administración. Lo mismo es el Ayuntamiento de Pizarra, el Ayuntamiento de Laurín de la Torre, etc. Entonces, todo esto está muy bonito y entonces esto, ¿cómo establece la ley que te tiene que hacerse? Entonces, para esto, el Real Decreto de Servicios de Prevención habla del primero que hay que hablar es de la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Es decir, tiene que ser una actividad integrada en todos los niveles jerárquicos, desde el mayor de los jefes o jefas al último indio de la empresa, en cualquier actividad y para toda decisión que se tome. Cualquier decisión que se tome en la empresa hay que tomarlo con las gafas del color de la prevención de riesgos laborales. Y todo esto que está tan bonito, ¿cómo me habilita a mí la ley para hacerlo? Para ello se habla de implantar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Básicamente, todas vuestras empresas, ya sea expresa o tácitamente, tienen un sistema de gestión. Un sistema de gestión de cómo funcionan los pedidos, cómo funcionan las ventas, cómo funciona el tema laboral, cómo funciona... Pues lo que establece la ley es que dentro del sistema general de gestión de la empresa, ya sea formal o sea tácito, pues que haya un objetivo más que sea la garantía de la seguridad y salud de las personas que dependen de ello. Para ello, establece una primera obligación, que es el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que lo define el artículo 2 del Real Decreto como el medio de integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa. Se trata de un documento escrito, documento que tiene que establecer la política de prevención de riesgos laborales y ha de ser
aprobado, asumido y conocido por la totalidad de la organización, aprobado por la dirección de la empresa y asumido y conocido por la totalidad de la plantilla. Esto en una empresa pequeñita es muy fácil, en una empresa ya no tan pequeñita empieza a ser complicado. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener el plan de prevención de riesgos laborales? El plan de prevención está organizado de la siguiente forma. Hay, en principio, una parte en la que se establecen datos de empresa, organización y los recursos necesarios. Respecto de datos de empresa, pues tiene que definir la actividad a la que se dedica la empresa, si tiene uno o varios centros de trabajo, el tipo de personal que tiene, si tengo personal que sea especialmente sensible, no especialmente sensible sobre todo a mi actividad. La organización, ¿cuál es mi estructura organizativa? La jefatura, pues estoy repartido en departamentos, tengo subdepartamentos, cada uno qué funciones tiene, qué prácticas, procedimientos y procesos llevamos a cabo en nuestra empresa. Y los recursos necesarios, ¿cuál es la modalidad preventiva que vamos a adoptar, que adopta la empresa? ¿Cuáles son los órganos de representación de las personas que trabajan en la empresa? Y cuáles son los recursos preventivos con los que cuenta la empresa. Esto es un documento. En vuestras empresas, si estáis con un servicio de prevención ajeno, normalmente estos documentos los tenéis ya. Entonces es obligatorio tener este documento. Tener este documento está muy bonito, pero hay que tenerlo, hay que conocerlo, hay que saborearlo y corregirlo si no está bien. Luego veremos eso. Entonces, seguimos con la gestión de la prevención de riesgos laborales. ¿Qué es la gestión de prevención de riesgos laborales? Pues, en principio, como todos los sistemas de gestión, es un ciclo de mejora continua. Esto está los ciclos de Deming, esto es más viejo que para qué. Entonces, básicamente, pues se trata de que nosotros identificamos y evaluamos los riesgos. En base a esa identificación y evaluación de riesgos, nosotros hacemos una planificación de medidas preventivas para evitar que esos riesgos se materialicen en accidentes laborales. Lo siguiente que tenemos que hacer es esas medidas preventivas planificadas, las tenemos que ejecutar, implantarlas realmente y una vez implantadas, ver si son medidas adecuadas y suficientes o son medidas adecuadas e insuficientes. En caso de que sea una medida adecuada y suficiente, miel sobre hojuelas, y en caso de que sea una medida o inadecuada o adecuada pero insuficiente, volver a evaluar los riesgos y volver a entrar en el ciclo. La parte de que estamos hablando aquí abajo, de ver, evaluar los riesgos, es lo que se define como evaluación de riesgos, y arriba la planificación. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva son los dos instrumentos esenciales dentro de lo que es el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Habla de que hace una peculiaridad para empresas de hasta 50 trabajadores, normalmente la mayoría de las empresas en las citadas FEDERORCE, y no incluidas en el anexo 1. El anexo 1 del Real Decreto, para que nos entendamos, son aquellas empresas que tienen riesgos delicados. Por ejemplo, empresas de construcción, empresas de minería, empresas que trabajan bajo el agua, empresas donde se provocan accidentes de particular gravedad. Estas no pueden asumir esto de un único documento. A fin de cuentas, esto los servicios de prevención no suelen tenerlo en cuenta. ¿Qué es la evaluación de riesgos? En principio se trata de aplicar una cosa que se llama los principios de la acción preventiva. Los principios de la acción preventiva, los vamos a ver ahora, están definidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Y de qué se trata la evaluación de riesgos? De estimar la magnitud de los riesgos que no he podido evitar. Llego a mi empresa y intento evitar todos los riesgos que pueda, pero hay algunos que dicen, mira chicos, de hecho no he podido, pues tengo que estimar cómo son de grandes o de graves esos riesgos para que no he podido evitar, con idea de implantar, de proponer una serie de medidas preventivas y priorizarlas para poder acometer su implantación. Los principios de la acción preventiva muy rápido, pues los primeros, los riesgos, evitar el riesgo. Sí, oye, yo tengo la capacidad, mira, tengo aquí un riesgo posible de caída, de hecho, no hace falta que esté en alto el escenario. Oye, pues mira, podríamos evitar que el escenario estuviera en alto, lo ponemos todo al mismo nivel, pues acabo de eliminar del tirón un riesgo de caída de distinto nivel.
Evaluar aquellos riesgos que no he podido, no puedo, tengo que poner el escenario en alto porque si no nos vemos al que está hablando. Pues mira, hay que evaluar el riesgo que tengo de tener el escenario de caída a distintos niveles. Combatirlos en origen. Si yo estoy haciendo el proyecto de este edificio y dentro del proyecto soy capaz de eliminar riesgos, pues siempre tengo que intentar eliminarlos en ese momento y no a posteriori poniendo medidas de protección. Adaptar el trabajo a la persona, es decir, si una persona, por ejemplo, este es el típico caso, yo tengo un señor muy alto, una señora muy bajita. Si yo tengo un puesto de trabajo en el que por ser la señora muy bajita o el caballero muy alto están incómodos o estoy generando riesgos, yo lo que tengo que adaptar es el puesto de trabajo a la persona, no la persona al puesto de trabajo. Tener siempre en cuenta la evolución de la técnica. Si yo tengo un procedimiento de trabajo con una maquinaria que genera una serie de riesgos, por ejemplo, de ruidos, tengo el típico compresor que tengo en alguna empresa, el compresor genera un ruido tremendo y ahora me llega a mí, oye, mira, hemos evolucionado y hay ahora unos compresores que emiten muchísimo menos ruido, pues tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que no tenga peligro. Lo típico, por ejemplo, de productos de limpieza que se utilizan en centros como este. Oye, pues si yo tengo un producto de limpieza que es corrosivo, pues porque es un producto muy concentrado, pero lo usamos porque es más barato, porque luego llega la persona que lleva el tema de la limpieza y lo disuelve en agua. Oye, pero estoy generando un riesgo tremendo con todo este tema de la disolución del producto corrosivo, porque si le cae una gota encima a la persona que lo está haciendo, puedo quemarla. A lo mejor es más fácil utilizar un producto comercial que no tenga ese riesgo. Planificar la prevención, es decir, yo tengo que planificar todo lo que es las medidas que tengo que actuar a la hora de eliminar todos los riesgos y evitar que se materialice un accidente de trabajo. Anteponer las medidas colectivas a las medidas individuales. Antes pongo una red anticaídas en caso de una obra o una barandilla antes que una línea de vida para sujetar con un arnés a la persona que está trabajando en altura. Tengo que facilitarle instrucciones a las personas que trabajan para mí, explicándoles los riesgos y a lo que está expuesto. Tengo que tener en cuenta la capacidad profesional de la persona que está de acuerdo, que es coherente con el puesto de trabajo que desempeña. Tengo que dar información suficiente adecuada a las personas que van a zonas de riesgo específico. Y uno de los principios peores que tiene, que antes lo ha referido Joaquín, que es que las medidas preventivas que tenga que tener en cuenta la empresa deben prever aquellas distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer la persona que está trabajando. Es decir, la empresa, la persona responsable de la empresa, tiene que poner unas medidas preventivas que prevean que ese trabajador o esa trabajadora se puede distraer o puede cometer una imprudencia no temeraria, que alguien me dirá lo que es una imprudencia no temeraria, una imprudencia temeraria. Eso hay que preverlo a la hora de implantar las medidas preventivas. Esta es una de las causas de accidentes más comunes que tenemos nosotros en los accidentes que investigamos. ¿Cómo corregir? Con la planificación de la acción preventiva. Yo hago la evaluación de riesgos, he visto los riesgos, los he medido y establezco una serie de medidas. Esas medidas, que me sirven para evitar los riesgos, tengo que priorizarlas. Tengo recursos y tiempo limitado. Si a mí me salen que tengo que hacer 10 cosas, el primer día podré hacer una, el segundo día otras 2, el tercer día 3, al cuarto mes 5. Pues hay que priorizar aquellas que son más peligrosas con respecto a las que menos para poder hacerlo. ¿Cómo las priorizo? Pues primero comprobar lo que es el producto de probabilidad-severidad. A la hora de evaluar, se evalúa la probabilidad de que ocurra el accidente y la gravedad del accidente y el número de personas expuestas a ese riesgo. En base a eso, nosotros priorizamos los diferentes riesgos y en la planificación lo que tenemos que hacer es una tabla que os da normalmente el servicio de prevención, que viene al final y que normalmente está en blanco. ¿Qué hay que poner en esa tabla? Pues precisamente todo esto. ¿Qué persona es la responsable de que esa medida se ejecute? ¿Qué fecha
yo, que soy la persona responsable de la empresa, digo que se va a ejecutar y con qué medio. Si se trata de comprar dinero, perdón, de comprar algo, pues oye, esto cuesta 300 euros, le doy 300 euros, la fecha de ejecución, pues mira, antes del 7 de julio, y la persona responsable es Joaquín Fernández, que es quien se va a encargar de esto. Joaquín Fernández debe firmar esa planificación de acción preventiva de que se compromete a ejecutar esa acción. Eso es un documento que tenéis todos en vuestras evaluaciones de riesgo y que debéis verlo, y si alguno de vosotros, que lo dudo, no lo habéis abierto y tenéis la tabla en blanco, pues aprovecháis y la cumplimentáis y la liquidáis. De lo que se trata es de que realmente se acometan las medidas preventivas. Resumidas cuentas, de lo que se trata es muy así dibujado, tanto lo que es la evaluación como la planificación, pues en base a donde lo que es el entorno de trabajo, todos los riesgos que tenemos, pues de instalaciones, ambiente, métodos de organización, hacemos la evaluación, planifico medidas, que son las medidas que hemos comentado, que unido con la formación, la gestión de la prevención y la vigilancia de la salud, me obligan a poner un plazo, una persona responsable, y luego comprobar la eficacia de todas las medidas que hemos puesto. Entonces, muy resumido, gestión preventiva, plan de prevención de riesgos laborales, evaluación y planificación de acción preventiva. A aquellas personas que tengo aquí responsables de empresas, cogéis la planificación preventiva, incluso la del Ayuntamiento de Pizarra, ya que tengo por aquí concejales, que le echen un vistazo a ver si de verdad hay establecido una persona responsable, medios y una fecha de ejecutar las medidas que hay que hacer. Se trata de no guardar ese documento en el cajón. El tener el documento no vale nada. Cuando nosotros investigamos un accidente laboral y vemos una evaluación de riesgos donde se ve que el riesgo está evaluado y hay unas medidas preventivas, si vemos que las medidas preventivas no se han implantado, la sanción viene por ahí. Si no se ha evaluado, la infracción viene por allá. Entonces, de lo que se trata es no hacer la prevención de cajón, que es lo que llamamos nosotros. ¿Y cuándo se actualiza la evaluación de riesgos? La evaluación de riesgos es un documento absolutamente vivo. No puede parar no se termina de actualizar nunca. Cada vez que se ve, cada vez que hay un daño, cada vez que hay algún problema, se actualiza la evaluación de riesgos. Seguimos. Modelos de gestión. La ley establece una serie de posibles modalidades a las que la empresa se tiene que acoger. Se tiene que acoger a alguna o algunas de ellas, pero no puede no estar en ninguna. Entonces, la empresa ha de garantizar las 4 especialidades, lo que hemos dicho: seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud. ¿Cómo? Pues la ley permite, pues primero, asunción personal por parte de la persona responsable de la empresa. Una empresa chiquitita, pues yo lo asumo, es activo. Segunda, designando a trabajadores, trabajadoras de la empresa. Tercero, servicio de prevención propio. Hay un caso particular que también comentaremos. Y luego, el servicio de prevención ajena. Básicamente, salvo en la primera, pues siempre designa uno a personas propias o ajenas, pues para llevar la prevención de riesgos laborales, y hay una en la que el responsable, la persona responsable de la empresa, lo asume. Esa persona responsable de la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues puede asumir todo, exceptuando la vigilancia de la salud, que la tiene que concertar con un servicio de prevención ajeno, sí o sí. Tiene que cumplir que como máximo 25 personas, no ser una actividad chunga de las que están en el anexo 1, trabajar en un solo centro de trabajo y que el empresario o la empresaria desarrolle habitualmente su actividad en dicho centro de trabajo, que tenga la capacidad suficiente para las actividades que va a desarrollar. Si va a desarrollar, pues tiene que ser mínimo, ahora veremos, técnico nivel básico, nivel medio, nivel superior, y aquello que no se ha asumido, como mínimo la vigilancia de la salud, que ya he dicho que no la voy a asumir, tiene que ser en otra modalidad, normalmente el servicio de prevención. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que este es un caso muy raro. Yo no conozco ningún caso en que asuma el responsable de la empresa lo que es la prevención de riesgos laborales. Porque normalmente, ya que tengo que hacer la excepción de la vigilancia, cuando uno va a pedir precio con servicio de prevención ajeno, pues dice, mira, pues por la vigilancia te voy a cobrar 100
y por el paquete completo te voy a cobrar 110. Pues ya le pasas el paquete completo al servicio de prevención ajeno y hemos terminado. Cualificación necesaria, la que esté relacionada con las funciones que asuman. Por ejemplo, la formación solamente puede ser impartida por como mínimo un técnico de grado medio. Con lo cual, si la persona responsable de la empresa es técnico básico, no puede impartirle formación en prevención de riesgos laborales a las personas empleadas. Al menos tiene que tener, como mínimo, se exige el nivel básico. El nivel básico es el que aparece en el artículo 35 y aquí ya el Ministerio pues creó una cosa que es el Prevención 10. El Prevención 10 lo podéis consultar en esa dirección, www.prevención10.es. Este es un pantallazo de lo que es el portal Prevención 10, es un portal del Ministerio, como se llame ahora cambiar el gobierno, pues habrán cambiado el nombre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y entonces es un servicio público y gratuito. Es una página donde podéis entrar, se puede entrar además con un perfil dándose de alta, pero también hay un perfil invitado, que yo os invito a que juguéis con ella, donde tú entras y tú, por ejemplo, en una óptica puedes hacer la documentación. Pero además, si tú quieres coger y adquirir la formación de técnico básico en prevención de riesgos laborales, tiene un curso online con validez legal para la persona responsable de la empresa para ser técnico a nivel básico en prevención de riesgos laborales, más luego genera toda la documentación. Es una cosa que está graciosa, viene con dibujitos, es muy tal, está muy cookie, pero volvemos a lo mismo. Luego tienes que pasar de nuevo al tema de la vigilancia, tenemos que volver al mismo tema, con lo cual, aunque está muy bien, yo ya os digo, os invito a que la veáis, que es un tema curioso. Todo lo que nos suma la persona responsable de la empresa, tiene que delegar en alguien, sea gente mía o gente de la calle. O contrato con una empresa externa, o contrato a gente dentro de mi empresa, o gente que ya tengo contratada. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta gente? Esta gente tiene que asesorar. Todo lo que es personal de prevención de riesgos laborales, que no es la misma persona de la empresa, en todo siempre va a ocurrir lo mismo. Su dedicación es asesorar ¿a quién? A la persona responsable de la empresa, a todos los trabajadores y a aquellos representantes u órganos de representación especializados. Es decir, los técnicos de prevención están para asesorar. Esa es su gran misión. Y tienen que ser objetivos e independientes. Es decir, si yo soy técnico de un servicio de prevención propio de un ayuntamiento, yo tengo que asesorar con la misma objetividad e independencia al representante de los sindicatos, a la trabajadora que tiene un problema o a la señora alcaldesa que venga a verme. Eso es difícil cuando eres un servicio de prevención ajeno, porque un servicio de prevención ajeno se cambia en 0, un servicio de prevención propio, ya veremos que hay una serie de garantías que protegen a los miembros de los servicios de prevención. Materias en las que se asesora en todo lo que es la prevención de riesgos laborales, el diseño e implantación del plan de prevención, la evaluación de riesgos, planificación, que es aquello de a mí me hace la evaluación de riesgos el del servicio de prevención. Pues ese es el asesoramiento que tiene que dar. La vigilancia de la salud, todo lo que son las actividades preventivas. Segunda modalidad que hay dentro de estas posibles modalidades externas, la segunda es designación de trabajadores. La ley establece que esta es por defecto la que hay que aplicar, salvo que tengo que elegir personas con capacidad y el número y con medios suficientes para que puedan llevar a cabo el tema. Tengo que consultarlo previamente a las personas que trabajan, a las personas representantes de los trabajadores. Lo que no asuma con esta designación de trabajadores tiene que ser o un servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno. La vigilancia siempre tengo que hacerla con un servicio de prevención ajeno, salvo que sea un servicio de prevención propio. Y no es obligatorio designar a trabajadores si cojo cualquiera de las otras capacidades. Es decir, la ley aquí me obliga o tú designas trabajadores o eliges una de estas modalidades. Normalmente, esta es la más frecuente que nos encontramos. Los trabajadores designados tienen una serie de garantías. Para garantizar la objetividad y la independencia, tienen
La ley les da esta garantía, la de apertura de un expediente contradictorio en caso de falta grave o muy grave, es que puede abrir un trámite de alegaciones, puede presentar una defensa y todo esto. Prioridad de permanencia. Si tenemos trabajadores designados, trabajadoras designadas, tienen prioridad de permanencia en caso de que haya un expediente de regulación de empleo, pues por motivos de producción o por motivos tecnológicos, tienen la prioridad de permanencia. Son a los últimos que tienen que echar, no pueden echarlos los primeros. No pueden ser despedidos ni ser sancionados por motivos de llevar a cabo la tarea que están haciendo de prevención de riesgos laborales. Tienen derecho de readmisión en caso de que sea, si ellos eligen ser readmitidos, en caso de que se declare improcedente el despido, y tienen el deber de sigilo profesional de que toda la información a la que ellos tengan acceso con el desempeño de estas labores no pueden sacarla por ahí ni agregarla por ningún lado. Servicios de prevención, o sea, ya tenemos dos modalidades. Una, asunción con el empresario. La segunda, designación de trabajadores. Y luego hay los servicios de prevención, que sea propio, el mancomunado, que es un caso particular del servicio de prevención propio, el servicio de prevención ajeno. El servicio de prevención propio pues se define como el paso más avanzado de la organización. Básicamente es que yo interiorizo la prevención de riesgos laborales creando un departamento en mi empresa que sea el servicio de prevención propio. Es obligatorio siempre y cuando sea una empresa que tiene más de 500 personas a su cargo o 250 y está en la chunga, en el anexo 1. Entonces, ahí tiene obligación de tener servicio de prevención propio. Hay un caso más que es cuando la autoridad laboral, bien a través de, porque la propuesta de los centros de prevención de riesgos laborales o a propuesta de la Inspección de Trabajo, pues la autoridad laboral decide que tenga un servicio de prevención propio. En ese caso puede también incluso optar, si no está en estos casos, es decir, mira, yo en vez de un servicio de prevención propio, me meto en un servicio de prevención ajeno. ¿Qué es las características que tiene? Primera y principal, es una organización específica y exclusiva. Las personas que están en el servicio de prevención propio no se pueden dedicar a nada que no sea hacer servicio de prevención propio. Si yo soy ingeniero y estoy en el servicio de prevención propio y me llega mi alcalde y me dice, oye, ya que eres ingeniero, hazme un proyecto de una nave industrial que vamos a hacer ahí en el polígono, que vamos a hacer para los servicios operativos. Yo no puedo hacer eso, porque tengo una dedicación exclusiva a hacer servicio de prevención propio. Las instalaciones y medios tienen que ser los necesarios. Aquí el legislador, si bien marcó unos ratios mínimos para los servicios de prevención ajeno, en el caso de los servicios de prevención propio esos ratios mínimos no existen, por lo cual esto de instalaciones y medios necesarios es un tiempo en blanco. Eso puede ser lo que cada uno quiera. Como mínimo tiene que tener 2 de las 4 especialidades que hemos hablado. Y tiene la obligación de anualmente presentar una memoria y una programación de servicio. Un caso particular es el servicio de prevención mancomunado, que se puede dar siempre y cuando sean empresas que compartan o el mismo centro de trabajo, pues estamos en el centro comercial Málaga Lario y somos todos tiendecitas y tal, y ninguna estamos en el anexo 1, pues podemos hacer un servicio de prevención mancomunado. En el mismo sector productivo, empresarial o polígono industrial o área geográfica limitada, y básicamente pues se trata de una forma de racionalizar recursos y tiene el mismo tratamiento que un servicio de prevención propio. La modalidad más extendida, servicio de prevención ajeno. El servicio de prevención ajeno se da cuando no puedo hacerlo designando a personas, pues y no es obligatorio ser un servicio de prevención propio. El supuesto de que la inspección me diga, oye, aunque tú no cumples los requisitos para tener un servicio de prevención propio, te obligo a que lo constituyas. Pero yo puedo optar por coger un servicio de prevención ajeno, lo que hemos hablado antes, y puede ser también la asunción parcial de la actividad preventiva. Yo cojo y digo, tengo un servicio de prevención propio con 2 especialidades, las otras 2 especialidades las contrato con un servicio de prevención ajeno. Esos son los casos más habituales. Todo previa consulta a los trabajadores y el concierto tiene que ser por escrito. El concierto, el contrato, tiene que venir expresamente qué es lo que se va a dedicar el servicio de prevención ajeno. Porque recordamos que tenemos que garantizar las 4 especialidades a todos los trabajadores. Funciones, asesoramiento, tiene que estar acreditado por la autoridad laboral.
asumen las funciones que se hayan concertado. Si yo concierto la vigilancia, solamente van a tratar la vigilancia. Las otras 3 especialidades técnicas las tendré yo que llevar por otro lado. Y deben contribuir también pues, a la efectividad de la integración sin perjuicio de que puedan subcontratarse, pues, por ejemplo, algunas de las cosas. El problema, claro, el tema de lo que hemos estado hablando en resumidas cuentas, que tenemos que en una serie de modelos de gestión, distintas modalidades, medios propios. ¿Cuál es el problema de los servicios de prevención ajena? El problema de los servicios de prevención ajena es que deben ser independientes. Deben dar ese asesoramiento que hemos comentado antes, con la misma independencia, a un representante sindical, a una trabajadora, al jefe, al responsable de la empresa. Eso es muy complicado en un servicio de prevención ajeno, porque si yo soy el dueño de la empresa y en el servicio de prevención ajeno me está tocando las narices, lo despido y contrato mañana a un servicio de prevención ajeno que no me toque tanto las narices. Es un fallo que tiene ahí la normativa. Que bueno. Tercer paso que íbamos a hablar, participación y representación de los trabajadores. La ley de prevención de riesgos laborales es eminentemente participativa. No se debe tomar ni una sola decisión que afecte a la prevención de riesgos laborales sin contar con la participación del personal. La ley establece la obligación de que los representantes de trabajadores y trabajadoras deben contribuir a la integración de la prevención a través de la participación que se reconoce a los mismos y deben colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. La participación, por lo tanto, se trata de contribuir a la integración, de colaborar en que se implanten las medidas preventivas, para lo cual las personas que trabajan tienen derecho a consultar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. Mi personal tiene que conocer mi plan de prevención de riesgos laborales, que tiene que ser asumido. Mi personal tiene que conocer la evaluación de riesgos y mi personal tiene que conocer cómo vamos a implantar las medidas preventivas. Y debe tener acceso a toda la documentación que afecte a la prevención de riesgos laborales, siempre y cuando no sea, por ejemplo, en materia de vigilancia de la salud, en temas de reconocimientos médicos que tienen un grado de confidencialidad pues, muy alto. ¿De qué tiene que informar la empresa? Artículo 18 de la ley, de todos los riesgos a todo su personal, de las medidas preventivas y las medidas de emergencia, los planes de emergencia y evacuación de todos los centros de trabajo. Si hay personal representante de los trabajadores, puesto que vuestra empresa tiene un tamaño lo suficientemente grande, hay que hacerlo a través de esas personas representantes, si no, a los trabajadores directamente. Y directamente siempre los riesgos específicos de mi puesto de trabajo. A mí mi empresa tiene que informarme a mí de los riesgos específicos a los que yo estoy expuesto por desempeñar mi puesto de trabajo. Los derechos de consulta y participación. ¿Qué derechos tienen de consulta los trabajadores? Se les consulta todo. Todo lo que afecta a la prevención de riesgos laborales se debe consultar a las personas representantes de los trabajadores. Y tienen derecho de propuestas de mejora tanto a la empresa como a los órganos de representación. ¿A quién se le pide que esta participación? Pues para eso está la representación especializada en materia de prevención de riesgos laborales, que nuestra legislación contempla dos figuras, los delegados y delegadas de prevención y el Comité de Seguridad y Salud. ¿Qué son los delegados y delegadas de prevención? Son representantes del personal que son, yo cojo y hago unas elecciones sindicales, pues como resulta de esas elecciones sindicales aparecen una serie de personas que son delegados y delegadas sindicales. Pues entre esos delegados y delegadas sindicales se elige a quiénes son los delegados y delegadas de prevención. Sus funciones especializadas en materia de prevención de riesgos laborales, la ley les da una serie de competencias, facultades, garantías y les obliga al deber de sigilo que hemos comentado antes. ¿Qué competencias tienen los delegados y delegadas de prevención? Primero, colaborar con la dirección de la empresa en que mejore la prevención de riesgos laborales. Promover y fomentar la cooperación de trabajadores, ser consultados previamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a la prevención de riesgos laborales, vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa, es decir, me inspeccionan mi empresa
Y si tienen menos de 50 trabajadores en la empresa, la del Comité de Seguridad y Salud. Facultades: acompañar a los técnicos del Servicio de Prevención Ajeno o del Servicio de Prevención propio, pues vienen a hacer la evaluación de riesgos aquí en el Ayuntamiento de Pizarra, pues los delegadas de prevención y los delegados y delegadas de prevención tienen la facultad de acompañar al personal técnico del Servicio de Prevención del Ayuntamiento cuando esté haciendo sus visitas de inspección. Si viene la inspección de trabajo a hacer una inspección, pues porque ha habido un accidente o porque viene a hacer una inspección en materia de prevención de riesgos laborales, también están facultados a acompañarles. Acceder a la información y documentación que sea necesaria para el desempeño de su trabajo, siempre y cuando no tenga un grado de confidencialidad en materia de vigilancia y todo esto. A ser informados de todos los daños a la salud que se produzcan. Cualquier accidente que se produzca, tienen que ser informados las personas, los delegados y delegadas de prevención. Recibir información de prevención de riesgos laborales que se genere en la empresa. Visitar también, pues para distintas zonas de la empresa, pues el Ayuntamiento de Pizarra, pues si tiene varios centros de trabajo, mira, oye, voy a ir a visitar las naves de servicios operativos para ver si efectivamente se cumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, para yo luego exigirle a la empresa que se adopten las medidas necesarias. Y requerir medidas a la empresa y al Comité de Seguridad y Salud y proponer la paralización en casos de riesgo grave o inminente. En caso de que exista un riesgo grave o inminente, pues pueden poner lo que es la paralización. Garantías, las mismas que hemos hablado antes del estatuto, del artículo 68 del Estatuto del Trabajador, y luego pues aparte tiene el crédito horario que tiene como representante de los trabajadores. Por último, pues bueno, también se tiene que facilitar por parte de la empresa lo que es la formación que sea necesaria. Deber de sigilo: no pueden, toda aquella documentación que tenga debido a su trabajo o al Comité de Seguridad y Salud, tiene el deber de mantenerlo en secreto y subsistir hasta la expiración del mandato. El Comité de Seguridad y Salud son los delegados de prevención con representantes de la empresa. Es un órgano paritario de participación donde lo único que nos dedicamos es a ser zona de consulta regular y periódica en prevención de riesgos laborales, que pueden asistir con voz pero sin voto las personas que se estime oportuno. ¿Cuál es la competencia? Pues debatir elección, por ejemplo, de modalidad preventiva de la empresa, la gestión del servicio de prevención ajeno, el desarrollo de la planificación preventiva, promover iniciativas. Pero es un órgano de participación, la decisión al final la tiene la empresa. Esta pues tiene las mismas facultades que tenían los delegados de prevención. Voy a ir rápido porque se nos está yendo. Y vamos, pero que en resumidas cuentas, que os quede claro que en lo que se refiere a participación es que de consulta obligatoria tenéis que consultar aquellas decisiones que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, tenéis que consultarlo a los trabajadores. No consultarlo a los trabajadores es sancionable. Y vamos a entrar ya en el capítulo final, las subvenciones. El pasado lunes se publicó la orden de bases. La tenéis en el BOJA del lunes pasado. La orden de base es una orden un tanto extensa, pero bueno, estamos esperando como agua de mayo que venga la convocatoria de subvenciones. ¿Qué se va a subvencionar? Inversiones en equipo y maquinaria, gastos de asistencia técnica de entidades especializadas en prevención de riesgos laborales, todo lo que tenga que ver, pero siempre y cuando tenga que ver con reducción de siniestralidad y mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Y siempre en centros de trabajo que estén ubicados en la comunidad autónoma de Madrid. Hay dos modalidades, M1 y M2. La M1 nos vamos a gastar dinero en cacharros. La M2 nos vamos a gastar dinero en gestión. Eso muy a lo grosso modo es cómo va a funcionar esto. Proyectos subvencionales M1. Sustitución de maquinaria que tenga más de 10 años por motivos de que voy a sustituirla por una con unas medidas preventivas mucho mejores y que me va a evitar unos riesgos tremendos. Con certificado se pide que tengan un certificado de achatarramiento de la maquinaria antigua. Segundo, aquellas adaptaciones de maquinaria que tenga yo existente, siempre y cuando sean adaptaciones que tengan que ver con causas de siniestralidad de mi sector o porque sea por adaptación a una nueva normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Aquellas adaptaciones que sean de adquisición de maquinaria o de equipos para control de contaminantes de tipo físico, de tipo químico, de tipo biológico, o adaptación de mi maquinaria para prevenir enfermedades profesionales. Aquellas inversiones en equipos de emergencia, salvamento y socorro. Adaptación de puestos de trabajo a trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles. Estudios de adaptaciones ergonómicas o estudios de adaptación psicosocial. Todo lo que sea para evitar la manipulación manual de carga es subvencionable. Todo lo que sea equipos de protección para caídas en alturas, lo que sí que habla es que lo que no permite la subvención es de equipos que sean portátiles, un gancho que yo pongo en quito, no, tiene que ser, voy a poner una barandilla y todo ese tipo de cosas, o andamios de los, sustitución del andamio amarillo, ponerlo en bueno, eso está subvencionado. Y luego esta es una cosa muy bonita, que son sistemas inteligentes de control activos de protección con sensores para determinar, pues en zonas, pues, por ejemplo, a lo mejor en el caso de una empresa de autobuses, porque utilicen sensores pues, para que no intercedan unos camiones con otros, pues eso se subvenciona. Proyectos subvencionables M2. Implantación de un servicio de prevención propio, formación de mi estructura preventiva o de mis representantes de trabajadores. El implantar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales conforme a la OSAS 18001 o todo este tipo de cosas. Hacer unos estudios de diagnosis de riesgos emergentes. Aquí en riesgos emergentes habla además de nanotecnología, es decir, cuando habla de riesgos emergentes ya nos ponemos en riesgos emergentes de verdad. El tema de hacer una auditoría voluntaria, si tengo un servicio de prevención propio y tengo que hacer una auditoría obligatoria, esa no se subvenciona una auditoría voluntaria. Una inspección voluntaria, si yo hago una inspección voluntaria de mis condiciones de seguridad, sería también. Hay un caso peculiar que habla de formación de trabajadoras sensibles. Eso me gustaría ver cómo se cristaliza, pero bueno, el caso es que está ahí y en principio ahí poco tenemos. Y cualquier tema de estudio ergonómico psicosocial que se haga con respecto a la empresa, porque normalmente suelen ser temas que se suelen hacerse menos. Y estudios de movilidad y seguridad vial para trabajadores, eso más que Olmedo tiene algo que ver con esto, estos también se subvencionan. ¿Vale? ¿Quién puede solicitarlo? Tiene que ser PYME, que pueden ser personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes. Tienen la actividad económica a la que se encarga la empresa vendrá establecida en la convocatoria. No tenemos ni idea. En principio teníamos una serie de CNAE y nos han dicho que van a ampliarlo. Tiene que tener al menos una persona trabajadora de media al año. Y tiene que ser actividades y proyectos que siempre estén enfocados a la mejora de la prevención de riesgos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ser para centros de trabajo en Andalucía y por empresas que tengan su domicilio social y fiscal en Andalucía. Si no se dan todas estas, no cumple la condición de persona beneficiaria. Respecto al esquema de tramitación muy básico, se saldrá la orden de convocatoria, normalmente se da un plazo de un mes para presentar las solicitudes, que se va a mantener ese plazo de un mes. La gran novedad es que no se van a admitir solicitudes físicas, solo se van a admitir solicitudes vía telemática. Eso es Ley 39 del año del 95 de procedimiento administrativo. Eso vais a peleáis con la Administración Federal del Estado, que ahí no tenemos nosotros nada que ver. Una vez que se hace esa, la verdad es que nosotros ya hicimos ese modelo, lo hicimos en la edición del año 2017 y funcionó bien. Hay una plataforma que se llama Orión, que es nuestra, que sirve para gestionar todo esto, y en la edición del año 2017 funcionó razonablemente bien. No tuvimos muchos problemas con esto. Una vez que termina el plazo de solicitudes, se abren aquellas solicitudes. La solicitud de rellenar 2 anexos, aquellos anexos que tengan algo que esté incompleto, hay una resolución de subsanación. Tras presentar las subsanaciones, hay un informe de valoración con una comisión que se forma. En este caso, la novedad de este año es que las comisiones se hacen a nivel provincial, en los centros de prevención. Se emite un informe de valoración de todas las solicitudes y se hace una propuesta provisional de resolución. En base a esa propuesta provisional de resolución es cuando ya las empresas que salgan
aceptadas en esa propuesta profesional tienen que tener toda la documentación que hace falta. Una vez entregada toda esa documentación, se hace la propuesta definitiva en todas aquellas que han presentado toda la documentación. Eso se fiscaliza a través de la intervención provincial y ya sale la resolución. La resolución, en el momento en que se publica la resolución, se abona el 75% del importe de la subvención. Ya se ejecuta el proyecto objeto de la subvención. Tras ejecutar ese proyecto, pues se presenta toda la documentación que justifica el que efectivamente se ha llevado a cabo el proyecto, y una vez que se justifique, se comprueba por nuestra parte que efectivamente se ha hecho, se procede al abono del 25% restante de la subvención. Cuantía de la subvención: el porcentaje máximo de subvención es el 75% de la inversión, con los siguientes límites: para la modalidad M1, 15.000 euros, para la modalidad M2, 12.000 euros. Las cuantías mínimas, que también las hay, es para la modalidad M1 1.500 euros y para la M2 1.200 euros. Si se pide menos de esto, directamente se dice que no se puede tramitar y se le excluye. Respecto a problemas de tramitación, muy brevemente, los plazos: se incumplen los plazos. Cualquier incumplimiento en un plazo de una subvención de concurrencia competitiva como esto significa la muerte del expediente. No hay posibilidad de resucitarlo. Hay que tener muy claro el tema de las notificaciones. Aquí van a ser notificaciones electrónicas a través del sistema Notifica, que yo no lo he hecho nunca. Entonces ya se verá, ya se verá. Pero bueno, nosotros somos muy pesados y llamamos a la gente por teléfono. Problemas que tenemos tradicionalmente: la documentación que tiene que ser original o fotocopia compulsada. En esta edición hay una curiosidad, que es con eso de los originales, el entregar la documentación en formato electrónico, que iremos a ver cómo está. Personas jurídicas. En las personas jurídicas se le pide una cosa, que es el poder bastanteado. El poder bastanteado no es un poder notarial. El poder bastanteado es un poder que da nuestro gabinete jurídico. Con toda la documentación que tiene la empresa, con sus escrituras, sus poderes y sus historias, se va a nuestro gabinete jurídico, planta séptima del edificio Michael Jackson, el antiguo edificio negro. Se va para allá y entonces los letrados de la Junta de Andalucía dicen: esta persona tiene poder bastante para representar a esta empresa y pedir subvenciones. Ese es el poder bastanteado. Normalmente por eso cae mucha gente. Respecto a la forma de pago, cuando llegan a la hora de justificación empiezan a decir: no, es que hemos hecho una financiación del pago a 2 años, que no sé qué cuánto. El pago tiene que ser tucutum. Si no, el pago no es tucutum, nosotros no subvencionamos. Las fechas de las facturas, que estén donde debe. La deuda pública: no podemos dar subvención a alguien que tenga deuda con la Administración General del Estado, con la Comunidad Autónoma o con la Seguridad Social. Entonces, pues eso es muy típico de caída. Y luego el tema de ayudas el límite de ayuda de minimis para el sector primario agrícola es de 15.000 euros. Curiosamente, el límite que tengo yo. Si le hemos dado alguna vez una subvención, no podemos superar los 15.000 euros en 3 ejercicios fiscales. Entonces, eso es un tema que tiene el tema de ayuda. Terminamos. Prevención de riesgos laborales, obligatorio para todos los sectores y todo Kiski. Los sistemas de gestión: tiene que implantarse un sistema de gestión en la empresa. Hay que establecer una estructura preventiva, cualquiera de las 4 modalidades. Que la prevención de riesgos laborales es eminentemente participativa, que tenéis que consultarle a vuestros trabajadores todo, y que nos tenéis a vuestra disposición para el tema de las subvenciones. Y se acabó, y ya os dejo con Joaquín, que termina. Bueno, como vamos fatal de tiempo, voy a dar unas pinceladas nada más para que tengáis una idea. Nosotros no nos encargamos de sancionar ni buscamos responsabilidades a nadie, pero cuando emitimos un informe pueden llegar a ciertos sitios que generen ciertas responsabilidades. Y entonces voy a hacer aunque no somos expertos en la materia, no somos juristas, pero sí os vamos a contar
los tipos de responsabilidades en que puede incurrir un empresario cuando no lleva bien el tema de la prevención de riesgos laborales. Vamos rápido. Hay 4 tipos de responsabilidades: la administrativa, ante los órganos de la administración; la penal, ante los jueces; la civil, ante otro tipo de jueces; y la laboral. La responsabilidad administrativa tiene sanciones económicas que van hasta 600.000 euros, para que lo sepáis. No significa que eso vaya sancionado, pero... Y la impone la autoridad laboral, nuestro delegado provincial de la Consejería de Empleo, a propuesta de la Inspección de Trabajo. Esa propuesta de la Inspección de Trabajo viene bien por un acta de inspección de la Inspección de Trabajo o bien por un requerimiento incumplido de uno de nuestros técnicos habilitados del Centro de Información de Irregularidades, que lo comunica a la Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo, y ella hace suya eso para hacer una propuesta de sanción. Nos la propone y nuestro delegado la aprueba, la varía, la limita, la estudia el gabinete jurídico y se hace la sanción. Puede llegar a ser la administrativa, como veis, hasta 600.000 euros. Puede ser revisada vía judicial, los recursos correspondientes. Es incompatible con la sanción penal y se le aplica a personas físicas o jurídicas esta responsabilidad administrativa. Solidaridad de la empresa principal y de la subcontratista, caso de que exista, en el caso de que haya sido provocada por un subcontratista dentro de la empresa principal. Se darán publicidad a las sanciones por infracciones muy graves. Serán públicas las que sean muy graves. Las sanciones se catalogan. Penal. Es una sanción que también puede ser privativa de libertad, además de la consiguiente multa. Nosotros, como técnicos de la administración, somos peritos de la administración de los jueces en el caso de accidentes mortales o incluso graves. Yo he incluso ido a juicio en caso de accidentes leves, y a nosotros se nos presume que somos el perito de la administración y nuestra palabra es la que es fundamental a la hora de decidir por un juez si lo que se va a imponer o no. Y evidentemente se ponen sanciones de cárcel y se ponen sanciones de multa. Yo he asistido como perito a muchos juicios donde ha habido condenas de años de cárcel, independientemente de la cuantía económica. Solo a las personas físicas. Una responsabilidad no puedes meter en la cárcel a una empresa, tienes que meter en la cárcel a una persona. Delito que de puesta en peligro o de resultado. No solo hay una responsabilidad penal si se provoca una muerte o un accidente grave que por falta de medida de seguridad, sino que existe lo que se llama el delito de puesta en riesgo. Se puede denunciar por los trabajadores o porque de oficio lo detecta la Inspección de Trabajo o nosotros de nuestras inspecciones, de que hay una puesta en peligro que puede provocar un daño gravísimo, y eso también es un delito desde el punto de vista penal. Lo lleva el juzgado de lo penal, evidentemente. Responsabilidad civil. Esta normalmente es un tema de billetes. Es un carácter indemnizatorio a la víctima, una reparación que se le da a la víctima. Lo llevan los juzgados civiles. Hay 3 tipos: derivada del ilícito penal, contractual y extracontractual. Aquí yo ya se me escapa el contenido de esto en más detalle de jurista, pero son los 3 tipos que hay. Esto lo lleva el juzgado de lo civil o de lo social. Responsabilidad laboral. Es un carácter indemnizatorio o sancionador. El recargo famoso del 30 al 50% de las prestaciones. Como lo he explicado ya antes, pues no os lo cuento para no perder más tiempo. Sin posibilidad de aseguramiento. Lo vuelvo a repetir, que es que la ley lo dice muy claro. Hay un debate en las redes, los que habéis metido en este tema, veréis que hay un debate en las redes, en internet, sobre que si parece que tal artículo de la ley podría implicar que esto se podía. Los pronunciamientos que existen legales es que esto es totalmente no asegurable, compatible con otras responsabilidades y revisable ante el juzgado de la Asunción. Sanciones administrativas están reguladas por el Real Decreto Legislativo 5/2000, el texto refundido de la Ley de Infracciones de la Seguridad Social. Las normas que infringen, que se pueden infringir para haber sanciones administrativas: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o los reglamentos. La Ordenanza Laboral de la Construcción, que todavía para algunas cosas residuales pudiera quedar en vigor. Ahí está tipificado y está graduado. ¿Cómo se califican? Infracciones leves. Falta de limpieza, por ejemplo, algunos ejemplos. Falta de limpieza sin riesgo grave, sería una infracción leve. Falta de notificación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades, que esto ocurre bastante, leve. Falta de comunicación de apertura o reanudación de un centro de trabajo, lo mismo. Incumplimiento intrascendente de la normativa de prevención.
Hay cosillas simples que se pueden detectar por nosotros por la inspección de trabajo y serían infracciones leves. Infracciones graves. Falta de evaluación de riesgo. Uno de los que ha contado Jesús. Eso es falta grave, ahora veréis las cuantías. Falta de reconocimientos médicos. Ojo, el trabajador puede renunciar, salvo algunos casos particulares, al reconocimiento médico, pero el empresario tiene obligación de ofrecérselo, tenerlo concertado con una empresa y ofrecérselo. Y tiene que estar por escrito la renuncia del trabajador. Si esto no se ha dado, es falta grave. Falta de notificación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Falta de registro archivo de los datos que se han evaluado. Falta de comunicación de apertura del centro de trabajo calificado, antes el no calificado. Falta del plan de seguridad. Incumplimiento de la normativa de prevención con riesgo grave. Cuando hay este tipo de cosas es cuando normalmente se aplica el recargo de prestaciones. Falta de auditoría o de evaluación externa. Son estas cosas que os ha contado Jesús que teníais que hacer como empresario. No informar al empresario titular a otras empresas en el centro. Esto se llama coordinación de actividades. Hay muchos accidentes por falta de coordinación de actividades. Cuando un empresario titular de una empresa viene en otras empresas a hacer algún tipo de labor en sus instalaciones, tiene que informarse de los riesgos y viceversa. El otro tiene que informarle de los riesgos que sus trabajadores pueden crear en la empresa titular donde se va a hacer esa gestión. Coordinación de actividades. Muy grave. No observar normas sobre protección, embarazo y lactancia. Y lo mismo para el caso de trabajos de menores, no paralizar o suspender los trabajos cuando haya peligro inmediato, porque la inspección de trabajo nos lo haya indicado. Adscripción de trabajadores a funciones inadecuadas con riesgo inminente, gente que no esté preparada para cierto tipo de manejo de maquinaria, no se la puede poner. Esto sería una falta muy grave. Yo de hecho he estado en accidentes donde a gente sin experiencia ninguna, contratadas al momento, se le ha puesto sin formación ninguna a trabajar en máquinas muy peligrosas y lo ha provocado accidentes muy graves. Falta de confidencialidad en los datos sobre la salud, que es también muy grave, y superar los límites de exposición a agentes nocivos con riesgo grave inminente. Impedir el derecho de paralización de los trabajadores. Acordaros que Jesús ha dicho que se podían paralizar las cosas ante el caso de riesgo grave inminente que está regulado en la ley. Pues si le impedimos el derecho a los trabajadores o al comité, esto es falta muy grave. Incumplimiento de la normativa de prevención que sea susceptible de generar riesgo grave e inminente. Criterios de graduación. Por la inspección de trabajo los graduará en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada, de la permanencia o transitoriedad del riesgo, de la gravedad de los daños potencialmente que puedan producir o que hayan producido, potencialmente en el caso que sea el delito de riesgo. Número de trabajadores afectados, medidas adoptadas por el empresario, incumplimiento de advertencia o requerimiento de la inspección de trabajo. Todo esto sirve para valorarlo. Inobservancia de las propuestas de los servicios de prevención o de los delegados de prevención, del Comité de Seguridad y Salud, conducta general del empresario que pase olímpicamente el tema de la prevención. Hay otras posibilidades de sanciones como son la suspensión occidental del centro de trabajo, parcial o total, o limitación a la facultad de contratar con la administración. Se les puede también exigir esta responsabilidad. El delito de riesgo del Código Penal dice, no el que haya ocurrido, sino el delito de riesgo. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, dice el artículo 316 del Código Penal, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas, con peligro grave para su vida, salud e integridad física, serán castigados con pena de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos. Delitos de resultado. En este caso ha habido ya un accidente grave, mortal o lo que haya ocurrido. El que por imprudencia grave causara la muerte de otro, este para el caso de las muertes, será castigado como reo de homicidio imprudente con pena de prisión de 1 a 4 años. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para la profesión, oficio o cargo por un periodo de 3 a 6 años. Lesiones, lo mismo, por imprudencia grave causar alguna de las lesiones previstas, en este caso no es muerte, será castigado con arresto de 7 a 24 fines de semana o con prisión de 1 a 3 años si se tratara de las lesiones del artículo 149.
que es pérdida de utilidad de un órgano o miembro principal. O prisión de 6 meses a 2 años, pérdida de utilidad de un órgano o miembro no principal o deformidad. También hay una inhabilitación especial de 1 a 5 años. Cuantía de las sanciones, lo que hablábamos antes, en los casos de leves, graves y mortales que hemos visto. Las leves se gradúan de diferentes maneras. En su graduación mínima, entre 30 y 300 euros, con su decimal. Media de 300 a 600 y máximo hasta 1.500 euros. Se puede poner de multa por una cosita leve. Grave, mínimo entre 1.500 y 6.000. Medio, 6.000 a 15.000 y máximo hasta 30.000 euros. Y muy grave, fijaros, las más pequeñas pueden llegar a 120.000 euros. Las que se catalogan como medio hasta 300.000 y las máximas hasta 601.000, que hemos dicho que era el límite de este tipo de responsabilidad. También hay otras medidas cautelares como requerimientos, paralización, etcétera, que lo sepáis. Y con esto yo creo que ya más o menos habéis tenido una idea de lo que le puede caer a la No es por asusparos, pero conviene que sepáis que existen estos 4 tipos de responsabilidades. Algunas de ellas duelen mucho al bolsillo, Y nada más. Esperamos no haya sido muy pesados, y formas, yo al menos. Los demás yo sé que no han sido. Insistimos en lo que ha dicho antes la directora, nos tenéis a vuestra disposición en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que nosotros estamos para... Sobre todo somos un órgano asesor, más que nada. Tenemos un teléfono allí conocido por todo el mundo, viene la guía, me imagino, el 951039400. Y en la centralita pues decir, quiero hablar con tal departamento, con tal. Y siempre buscan, como nos conocen a todos, y si incluso si le contáis el tema, saben a qué técnicos derivarlo. Al final todos me lo derivan a mí, que llevo el tema de formación. Pero bueno, yo cuando puedo también los traspaso. 951-039-400. No, como no hay pizarra no lo puedo escribir. Repito, 951-039-400. Esa es la centralita. Voy a sacar mi pendrive. Yo he dejado mis 2 transparencias aquí. Hay habido cosas que no he podido contar, o algunas las ha contado Jesús y otras también. A ver cómo se quita esto. Bueno, no os hago bien mucho por este tema. Lo importante era tocarlo. Es un tema para nosotros muy arduo, muy complicado, muy difícil de condensar en 1 hora y pico. Complicadísimo. Hemos tenido que correr. Pero bueno, teníamos el compromiso de hacerlo. Algunos de nuestros socios han tenido un problema gravísimo por circunstancias que tienen que ver con la prevención de riesgo y estábamos obligados a hacerlo. Gracias Encarni, gracias a Jesús y gracias a Joaquín. El tema para nosotros ya sabéis que es muy complicado, pero bueno, lo habéis hecho muy bien. Por lo menos desde mi punto de vista, muy bien. Bien, recordaros que el próximo jueves, que será a mediados de julio, cerramos la temporada, lo vamos a hacer en un marco singular, en el portón, en el orden de la torre, y un tema radicalmente distinto, vamos alternando, mirar sobre mapa mental. Va a venir Catalina Davis desde Valencia para estar con nosotros esa noche. Y ahora vamos a brindar por el verano con una copita aquí al lado. Es algo que la gente que no puede estar aquí, que son las ventajas del directo, no van a poder estar con nosotros, así que disfrutar del aperitivo relacionado opíparamente bueno que os tenemos preparado y vamos a charlar un ratito con una copa de vino, ¿vale?